que son rifles que encima no se prestan. Tienen gatillos muy duros, gatillos de mucho recorrido, gatillos de doble tapa, pero este país o cambia o yo no sé dónde vamos a llegar. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil que la gente monte campos de tiro? Que lo que nosotros compramos de balas para un año lo compra un americano el fin de semana para irse con su hija a romper sandías. El psicotécnico, a ver, sabemos que el psicotécnico le daban, yo he visto a gente de 75 años del psicotécnico. O sea, seamos realistas, que tampoco es tan complicado de un arma en España. José, ¿piensas que eso? ¿Cómo funciona un freno de boca? ¿Tú qué piensas que es? Si yo me llevo mi CVA a Francia a cazar, ¿yo puedo transportarlo con un silenciador desde España hasta allí? Fijaos que yo hago así y no me hago nada, ¿veis? Sí. Esto es ultra fino, que no se puede ni sacar. Entonces, vamos a tener que meterla y vamos a trabajar sobre esta parte. Dentro de la recámara. Primero el de plomo. En este caso sí que lo vamos a usar, ¿vale? Y entonces le tiramos desde atrás, tenemos nuestro visor. Si os dais cuenta, esto... Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Tu Armero Responde. Hoy es el capítulo número 9. Como veis, hoy estamos en unas instalaciones diferentes. Hoy estamos grabando en casa de José, estamos grabando en Almería Polop, porque hoy es un programa distinto. Hoy vamos a hablar sobre nuestra visita a la fábrica de Vergara, que como sabéis recientemente estuvimos visitándolas, tuvieron la deferencia con nosotros y nos abrieron sus puertas y vimos todo el proceso de fabricación. Luego vamos a hablar de preguntas de seguidores, vamos a contestar vuestras preguntas, vuestras inquietudes y vamos a hacer una masterclass de cómo limpiar un rifle de cerrojo y una arma semiautomática, en este caso una repetidora. Y terminaremos con el disparo perfecto. Aquí en casa de José tenemos varios animales, porque como sabéis José está taxidermista y nos enseñará dónde hay que colocar el tiro y de qué manera. Entonces, como siempre, tengo aquí a mi derecha a José de Almería Polop. Muy buenas. Y a mi izquierda, ya sabéis, a mi hermano de LZ Villar, Perico. Muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Pues como habéis visto, hoy estamos en un sitio diferente. Veis aquí a mi espalda tenéis animalitos de José, ahí tenéis un jabalí. O sea que yo creo que va a quedar un programa muy chulo. Y nada, simplemente agradecer a Arcea como siempre, que es el patrocinador de este programa. Como sabéis, Arcea es una distribuidora de material de caza. Tenéis desde trípodes, linternas, visores, monoculares. Sabéis que tiene la gama Arcea Adler, una gama de visores que están funcionando muy bien y nosotros mismos los utilizamos. Entonces, como siempre, le damos las gracias a Arcea por tener aquí la deferencia de patrocinar este programa. Hoy vamos a utilizar todos sus productos para enseñaros cómo se limpia un arma perfectamente. No vamos a desemplumar un cañón. Vamos a desemplumar un cañón, que yo creo que muchos aprenderemos, sobre todo nosotros. Entonces, nada, sin enrollarme mucho más, pues vamos a empezar con la tertulia de la fábrica de Vergara, que yo creo que nos quedamos alucinados los tres. Empieza Perico. No, la verdad es que sí. Lo primero, agradecerles, como tú has dicho, de que nos recibieran, abrieran las puertas, que nos atendieran tanto Ander, ¿no?, como Rafa Serret, nos atendieron muy bien, nos enseñaron toda la fábrica y vimos cosas que yo, por mi parte, como cazador, no tenía ni idea que los procesos y las cosas se hacían así, de esa manera. A lo mejor tú, por parte técnica, entiendo que tendrías más conocimiento y algunas cosas te sonarían, pero es que a nosotros... A ver, obviamente uno puede ser un armero, todo lo profesional que quieras, pero en el tema de la fabricación no está uno, con lo cual, claro que hay cosas que aprendes, cosas que ves, cosas que te ayudan a mejorar y, sobre todo, la principal diferencia que tiene Vergara, ¿vale?, en este caso el grupo Dicar, pero vamos a hablar de las dos marcas de armas principal que trabaja, que es Vergara y CVA, en comparación a los de aquí para atrás, es que desde hace 2 años aproximadamente, al montar esta planta nueva, ya hacen un servicio online completo. Es decir, al final lo que hacen es, entra un trozo de metal, entra un trozo de acero por una esquina y acaba saliendo un arma completa, puesto que en el último puesto están recibiendo todo el tema de culatas, pero todas las partes metálicas ya las habéis visto en las máquinas automáticas que tienen, que van pasando por los diferentes procesos, los controles de calidad que van marcando, sí, todas las tolerancias, las pruebas de tiro, todo lo hacen allí. las pruebas de sobrepresión, de tal manera que por una esquina entra trozos de acero, que como vimos tenemos el acero 440 y el acero inoxidable, los dos tipos de acero, y por un lado entra un arma, o sea, un trozo, perdón, de metal, y hace el proceso completo de todas las estaciones y un rato después sale el arma completamente terminada, con sus grabados hechos. Una vez terminada pasa a su proceso que hay que hacer arma por arma del disparo de sobrepresión, que normalmente trabajan entre un 20 y un 30% sobrepresionada la munición, para garantizar que no existe ningún tipo de dilatación. Si antes cualquier tipo de dilatación, rotura, grieta, marca que deje esa bala que se dispara, bueno, ese cartucho que se dispara en concreto, automáticamente tienen que retirar el producto.
Con lo cual hay unos controles de calidad muy exhaustivos. Estuvimos visitando la galería de tiro. Sí, es lo que te iba a decir, que tienen la galería allí también. Cómo tienen sobre potro montado para garantizar que no existe error humano, es decir, sobre un potro en el suelo anclado, de tal manera que está todo el armazón del arma y así ya no hay error humano, no hay posibilidad de que esta vez disparo de una manera, disparo de otra, apoyo más, apoyo menos. Así garantizamos que las agrupaciones sean las que tienen que ser. Normalmente la mayoría de marcas, prueban con puntas de plomo normales, ¿vale? Sin entrar en más detalles, simplemente comprobando que agrupan, tienen las tolerancias que deben de tener con esas puntas. Y bueno, yo personalmente pues me gustó mucho la visita y nos quedamos alucinados sobre todo por el proceso, que antes eran diferentes plantas la anterior fábrica, de tal manera que tenían que pasar de una planta a otra, o sea, se dilataban más los tiempos. Y no olvidemos que es una marca que es marca España, pero es internacional. Trabaja, creo recordar que 46 países diferentes. Entonces, ahora hablaremos del tema de tiempos de entrega y de la tranquilidad, de cómo ha cambiado el mercado, ¿vale? En el cual las personas, todas, incluido yo como usuario, queremos pedir un rifle hoy y que esté mañana. Pero no olvidemos que el 90% de las armerías de España, por no decir el 95%, son armerías pequeñas, armerías humildes de familia, no son grandes potencias. ¿Esto qué significa? Porque no se pueden permitir ni estocaje grande y luego tuviste lo que pasaba. Sí, yo me di cuenta del detalle ese, que me quedé muy flipado, que cada arma que fabrican no pueden fabricar las que quieran. Cada arma que fabrica prácticamente tiene que llevar asociado un nombre. Tiene que tener un pedido hecho. Sí, un pedido hecho. Con lo cual, al no poder acumular, claro, no puede van haber, casi pero es que voy más al día. Pero claro, pues todo esto es tema normativo. Es que no son ellos. Es que tú te coges ahora con el resto de marcas, bien sea Tikka, bien sea Sako, bien sea Blaser, y hay unos tiempos de espera. O sea, la gente que no se piense que tú vas a la mayoría de armería y quitando el arma que tengan en el expositor, ¿vale? La armería, pero claro, es que ese arma ahora resulta que va a ser, me lo invento, un Vergara, aquí tenéis un modelo que lo vamos a aplicar ahora, el Crest Carbon, y resulta que este es 7 PRC, ya, y la armería puede tener un 7 PRC, a lo mejor tiene un 3006, pero no esperéis que tenga un 243, que tenga un 270, que tenga un 3006, un 300 Winchester Magnum, pero es que espérate que uno con cañón de 22, otro con cañón de 24, uno sin fibra de carbono, otro con fibra de carbono, este gatillo al pelo, este sin gatillo al pelo, este con una culata, esto con otro. Y eso estamos hablando de una marca. Me refiero de un modelo de arma. No. Ah, vale, de un modelo que ni de un arma. Sí. Vergara B14 con todas esas variantes. Entonces, vosotros imaginaros lo que esto supone dentro. Es que es imposible que las armerías puedan asumir eso. Hay 4 armerías en España que lo tienen. Luego la gente quiere los tratos personalizados. Pero queremos ir a lo más grande, donde más haya, pero que nos traten de una manera muy personalizada. No es compatible muchas veces. Entonces, a la gente le pedimos paciencia. El mercado cambia mucho hoy día, el español. Yo con los extranjeros lo veo diferente. Los extranjeros saben esperar. Un extranjero llega, paga su arma, confía en ti y sabe esperar el lazo de tiempo que haya que esperar. Pero los españoles la queremos ya. Y la primera pregunta que hace el español, ¿sabes cuál es? ¿Cuánto tiempo tarda? No, ¿la tienes en stock? Ah. Esa es la primera pregunta. A ver, nos pasa a nosotros con la ropa. Vosotros sabéis que nosotros tenemos obviamente una marca de ropa de caza que funciona muy bien. De hecho, somos colaboradores directos con CVA Vergara, somos imagen de ellos, hacemos cosas con ellos, cazamos con sus rifles y nos pasa. Y mira que nosotros tenemos unos tiempos de espera súper cortos, entre 24, 48, 72 horas, y hay gente que te ha hecho el pedido y a los 10 minutos ya te está llamando para ver cuándo lo va a recibir. Y es lo que digo yo muchas veces, a ver, llevas toda tu vida sin esa camiseta o sin esa chaqueta, si me la pides hoy viernes es imposible que te llegue un sábado. Ah, es que tenéis que hacer... No, perdona, es que has tenido tiempo, por eso hay que ser previsor. Tú no puedes ir de hoy para mañana conforme está el mercado hoy. Nosotros, con el tema de las armas, las 3 que ya lo decimos, en la mayoría de armería que vayáis. Yo sabes que aquí en el programa lo decimos mucho. Yo, obviamente, agradezco quien me compre las cosas a mí, pero este programa es un programa divulgativo. Y lo compre en armería del norte, del sur, del centro, del este, del oeste, da igual. Los tiempos de espera suelen ser de 3-4 semanas. ¿Por qué? Porque vas a ir a la armería, la criatura va a tener el 3006, un 308. No, pero es que ahora quiero un 7 PRC. El mismo arma, todo igual. De 3-4 semanas de espera son los tiempos que se están tardando, porque tienen mucha demanda. ¿Pero de dónde viene? De lo que tú has dicho. Pero no en esto, en todas las marcas. No pueden tener las fábricas un remanente de sobra, sino que van sobre pedido. Entonces, yo le pido el rifle, me fabrican el rifle. Sí, porque dice que tienen que pedirle autorización a la Guardia Civil. Claro, y le tienen que dar, bueno, al ICAE creo que es, ¿no? Exacto, no les permiten, digamos, acumular un montante de armas y tienen como
digamos, tener destino cada arma. Pero cuando ¿vale? una pregunta, José, cuando tú has dicho que cada rifle, lo he hecho de mano, que cada rifle tiene que tener un nombre, entiendo que tú como armero puedes pedir los rifles vienen a tu nombre. Claro, eso es pero otra eso es cosa. No es que tenga que, no es que Sí, tenga pero un eso es señor- un pedido. Sí, sí, correcto. Pero es para que la gente lo entienda porque alguno dirá, no, es que no. No. Tú como armero puedes pedir 10 rifles Yo puedo pedir a tu 20 nombre. o 40 y tienen nombre. van a nombre de la armería. Correcto. Pero ellos van a fabricar con un pedido que ya tiene un lote, una trazabilidad que va a Armería Polop. Y ya te han ¿Vale? dado el número de serie del arma y todo. No, todavía no. Lo Todavía preparan no. después, lo preparan con la guía de circulación. Pero te quiero decir, a mí, mi comercial, en este caso Nico, por ejemplo, ya automáticamente me manda un mensaje y me dice, José, tiempo de espera 3-4 semanas con los rifles que has pedido, ¿vale? Bien, pero es que esto está pasando en la mayoría de marcas. Es que hace 4 días yo con un Blazer y no pasa nada. Tiempo de espera de 1 a 3 meses porque lleva dos tonterías. Con un saco, igual, un S20. Se pasan los coches ahora. Pero, Hay coches que son 6 meses, un año vista. Que vamos a ver, vamos a adentrarnos en una cosa. España, y hay que hablar claro, desde la pospandemia no es lo que era antes. Es en todo, José, y vosotros lo sabéis, en vosotros, en el tejido, en todo. Y queremos las cosas. España ya no funciona así. En nada, yo tengo aquí, ahí enfrente tenemos una obra, aquí justo enfrente, que el otro día los estaba viendo almorzar y me decía, José, llevamos un mes y pico parados, porque no nos sirven el aluminio con las ventanas de aluminio y PVC que tienen que poner. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que lo traigan, pero no están fabricadas, no, lo tienen que fabricar, porque ya no pueden permitirse, España no está bien y no pueden permitirse grandes estocajes. Eso hablamos de la materia prima. Luego ya, estos son armas que la gente... Esta mañana me ha llamado un señor y me dice, José, si te lo compro hoy lo podría tener mañana. Eso ha sido literal. Y yo le he dicho, espera, que estos son armas, que esto no es un prismático. Esto no es un Conus que me voy a Arcea, que lo tengo a 7 minutos de aquí, o menos, 5 minutos. Y le digo, Jordi, dame un Conus, o dame un Arcea Alder, y automáticamente, ¡pum!, me lo trae. Esto es un arma. Esto lleva muchos procesos burocráticos. Entonces, no se puede hacer tan rápido. Si la tengo aquí, esa es otra. Yo tengo que pedir cita a la Guardia Civil. Y voy a lanzar un cabo en favor de todas las armerías, no voy a decir ni pequeñas, normales de España, que son la mayoría. No tenemos mesa de empresa. Sí, eso lo he oído yo. ¿Qué es eso de mesa de empresa? Que sois uno más. Que somos uno más. Es decir, la gente, tú sabes que en las ITVs, por ejemplo, los talleres mecánicos tienen una línea aparte, ¿verdad? Tienen una línea de empresa. Nosotros no. Yo aquí, como soy la única armería de aquí de la zona, eso son las perdices. No se puede permitir la comandancia tener un personal solo para mí, una armería pequeña. Si hubiese 5, sí. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo, y ahora voy a más, yo pido una cita hoy para mañana para ponerte el rifle a tu nombre, pero para pasado mañana ya no la puedo poner. Porque hasta que no agote esa cita no puedo pedir la siguiente. Y si es la semana que viene, te jodes. Y si no, vete a Alicante. Hazte 1 hora de camino para allá, O sea, que no puedes y 1 hora de camino. ¿No puedes planificarte tu cita? No. ¿Qué hago? Al final siempre tenemos truquitos internos, ¿vale? Entonces, pues como que el cliente propio que le vas a poner el rifle a su nombre, pues te va pidiendo la cita a él. Bueno, la pides con sus datos, con su consentimiento, se la pide en la cita. Pero tú imagínate, yo ahora con el nombre mío, con el nombre de la empresa, yo puedo pedir una cita pasado mañana a las 12:20. Oye, pero es que el viernes tengo previsto que me entren 3 rifles, tengo que ponerle a nombre del cliente. Te fastidia. Cuando agotes la cita del miércoles, 2 minutos después ya puedes pedir la nueva. Así, como suena. Y la mayoría es así. Y hay armerías, y ahora en zona de Valencia, que les han cerrado la comandancia que tenían cerca, perdón, la intervención de armas que tenían, que la tenían, como la tengo yo, a 15 minutos de aquí, que tengo que ir a aparcar. No, ahora tienen que hacerse 1 hora y 10 minutos de coche para hacer una guía. Ahora que el cliente valore. Cuando ese armero que le está dando la cara, resulta que tiene que hacerse la criatura 2 horas y media de coche entre ida y vuelta, más esperar, más tal, para hacer una guía de pertenencia. Las mesas de empresa tienen mucha ventaja. Por ejemplo, tú mandas los datos, todo digital, y a la 1:30 del mediodía vas todos los días a recoger tu guía. No has tenido ni que pisar intervención de armas, solo a recogerla. Yo no. Yo tengo que pagar mi tasa, ir presencialmente, presentar los papeles, que me hagan la guía y volver a subir. Y si he vendido un rifle 2 horas después, pues le toca esperarse al señor 3, 4... Pero eso son el 90 y pico % de las armerías de España. No, y luego el problema es ese, el problema es que desde que apareció Amazon, que tiene esa inmediatez de prácticamente de un día para otro, Claro, lo queremos todo horas, así. todo el mundo ha cogido esa dinámica de lo quiero hoy para mañana. Y no todos somos Amazon, y es lo que tú has dicho. Mantener un stock, por ejemplo, para nosotros en el tema de la ropa, y nosotros tenemos movimiento de ropa, mantener un stock de ropa de todas las tallas, de todos los modelos, para poder servirte yo mañana o en 48 horas, eso vale un dineral. Eso vale un dineral mantener ese stock. Igual que tú si pudieses tener armas de todo tipo. El otro día un señor venía y me decía, ay, pues yo esperaba algo más de estocaje aquí. Le digo, caballero, no pasa nada. Le vendo la armería, deme usted, ponga precio.
al día siguiente se le quita a usted las ganas de tener una armería. Y yo soy cazador y necesito ir a la armería para comprar la munición, para que me asesoren, para tener un profesional. Vamos a respetar las armerías. No, y Vamos luego- a respetarlas. Y luego, sobre todo, con los precios como se apretan, igual que a nosotros. A nosotros tenemos la facilidad de que somos una empresa pequeña que está creciendo y la gente puede contactar con nosotros. Pero directamente, de hecho, está puesto mi teléfono. La gente me llama, oye, quiero comprar una chaqueta, ¿en cuánto me la dejas? No, perdona, caballero, que esto no es un mercadillo, esto no es un mercadillo de ahí, de la zona del barrio de tu casa, que esto es un negocio, que hay que pagar impuestos, hay que mantenerlo abierto, la facilidad que tú tienes de que yo te envíe una chaqueta mañana, eso tiene un gasto, y aquí no estamos para negociar, ni para racanear, ni en cuánto me la dejas, que a vosotros os pasa lo mismo, y al final llega el momento que ni será rentable tener una Almería, ni será rentable tener ropa y vendrá todo de fuera, de China. La semana pasada nos pasó con otro señor igual. José, te quiero comprar un visor nocturno. Está preguntando por el par, el 4K 2.0. Vale. Oye, ¿en cuánto me lo dejas? Y digo, es que lo he visto en todas las armerías que está en 990 con el IR. Sí, pues 990. Pero hombre, me tendrás que hacer un buen descuento. ¿Por qué? Pero espera, y ahora viene la mejor. Es que he ido a fulanito y menganito, una 45 minutos esperando y el otro no me supo explicar bien. Claro, entonces, estás buscando una atención personalizada, una atención cercana, una atención de primera, con un profesional, y encima quieres que te haga un muy buen descuento. Perdona, la gente tiene que vivir. A mí es que no se me ocurre, José, lo hemos dicho mil veces. Yo me voy donde me vaya a la tienda que me vaya. Y hombre, yo puedo entender que sea 375,70, yo siempre redondeo, pero yo no se me ocurre decirle, déjamelo en 350, es que se me cae la cara de vergüenza. Mira, te voy a poner un ejemplo y no voy a decir nombres. Te voy a ¿Verdad? poner un ejemplo que nos ha pasado. Gente que nos ha llamado, oye, hago no sé cuántas miles de recechos, me voy a África, hago no sé cuántas monterías, soy un cazador que me gasto un dineral, quiero vuestra ropa, vale, perfecto, aquí la tienes. Nosotros, si no lo sabéis, para los que son profesionales y pueden acreditar que son profesionales, pues tenemos un descuento, obviamente, como tiene Kuyu, Sika, Blazer, Hard, de todas las marcas. Vale, pues mira, te puedo hacer... No, es que me tienes que hacer más descuento, es que tal... Y ya estamos hablando igual de 25 o 30 euros. Coño, me acabas de decir que te estás gastando 100.000 euros al año en cazar y me estás racaneando a mí, una empresa pequeña, dos personas que estamos empezando peleando, me estás racaneando 50 euros y si no has puesto 50 euros no te lleva la ropa y te siento ofendido. Es que me parece vergonzoso, tío. Al final tenemos mucha sangre árabe, como yo digo, para el tema de los descuentos. A lo que vamos, que valoremos simplemente la atención. Cuando estuvimos en Vergara, ¿te acuerdas que nos dijo Rafa que Luca había tenido una pelea muy grande, ¿vale?, con el tema de los precios, porque estaba cansado, como es normal, de que llegasen armerías, que hemos hablado antes de lo del grupo BBI y todo, de decir, no, yo quiero una armería cada hora. ¿Por qué? Porque que haya seriedad, no que sea una armería en cada esquina y que todos peleándonos por los precios y compro porque tú me la has dejado 10 euros más barato que aquel. ¿Ha visto usted, ha valorado la atención, la seriedad, la profesionalidad, el servicio por venta? No, me la ha dejado 10 euros más barato. Así no podemos funcionar. Es que así no se puede. Entonces, ellos que han conseguido estandarizar los precios. Por eso acostumbraron la gente cuando llama una armería. ¿Qué precio tiene tanto? Vale, ya está. Pero no esperéis que sea mucho más. Y si es mucho más, hay que dudar, porque es mucho más el descuento. Pero, oiga, usted cuando termine la conversación, cuando usted tenga un problema con el rifle, el visor, la bota, la ropa, ¿usted me va a coger el teléfono para...? O usted me va a decir, es que no tengo tiempo para atenderte porque tengo 25 clientes esperando? Y luego otro caso que pasa también es que la factura, tú pides factura para tener la garantía y como la empresa vea que está por bajo de precio, muchas veces no te cubre la garantía. ¿Sabe lo que están haciendo muchas empresas? El tema de los regalos. Ahora te regalo una mochila, pero me tienes que mandar la factura del centro de ventas para comprobar y comprar. Correcto. Me parece muy correcto. Que viva todo el mundo tiene derecho a vivir. Yo lo digo siempre, no estoy diciendo comprarme a mí, estoy diciendo comprar al que más servicios dé. Punto. Pero vamos a valorar el servicio que se da a la gente. Que yo me pego horas al día atendiendo y asesorando a la gente. Hace un momento me dice José, José, ¿te ha llamado fulanito para lo de unas balas? ¿Te acuerdas? Sí. Y cuando te he dicho, sí, me ha llamado, ¿qué me has contado? Digo, pero te lo seguirá a comprar a ti, me has dicho. No. Me ha llamado para decirme que balas tiene que comprarle a otro. Entonces, ahí es donde voy. De verdad, con todo el cariño del mundo hacemos el programa, pero de verdad, 15 minutos al teléfono para decirme que estás en la puerta de una armería para comprar la bala que yo te diga que compres. Hombre, a mí por lo menos no me ha pasado que me están diciendo, oye, estoy en la puerta de Hart o estoy ahí en Cuyo, que no. A mí la gente que me llama es para comprar nuestra ropa. Pero sí que es verdad que la gente debería ser un poco consecuente y debería valorar lo que vale, lo que cuesta mantener un negocio abierto en España, que nos cosen a impuestos. Es que es literal. Impuestos. Y si tú empiezas a apretarme, como por ejemplo un mensaje que nos llegó el otro día por YouTube, oye, me encanta vuestra ropa, la tienen varios amigos míos, están súper encantados, es la hostia, me encanta el camo, funciona, pero yo me la puedo permitir. ¿Había posibilidad de que fuera más barata?
Digo, hombre, había posibilidad que sea más barata si al día siguiente tengo que cerrar. Ahí sí que es barata. Y al final, si yo cierro, no habrá ropa española. Si tú cierras, no habrá Almería. Y aparte que si tú no analizas, la ropa, en nuestro caso, no es cara. No es cara, tío. Vale lo que vale. Compara con otras cosas. El otro día nos pasó con el tema de los centrados. Me viene un señor también y me dice, oye, es que fulanito me cobra 25 euros por dejarme el rifle perfecto. Y digo, eso no puede ser. Que sí, que no puede ser. ¿Cómo va a cobrar 25 euros una persona que tiene que cogerse el coche, desplazarse, ir a un centro autorizado, ponerlo a tiro, pegar varios tiros, volver otra vez para atrás? Es absolutamente imposible que eso suceda. Que volvemos a lo mismo, la gente tiene que ser consecuente y tiene que saber que detrás de los negocios hay personas que tienen que vivir y tienen que comer. Y esto no son hobbies. O sea, que si yo mañana... tú empiezas para comprarme la ropa, empiezas a apretarme con los precios, a ti empiezan a apretarte con los precios, pero habrá un momento que no habrá armerías, habrá un momento que no habrá tiendas de ropa, que vendrá todo de China o todo de fuera, y a ver de qué manera mucha gente puede hacer, o sea, puede asumir que todo venga de fuera con el aumento de costos o de costes que tiene en este caso. Porque claro, si al final todas las armas vienen de fuera, toda la ropa viene de fuera, todo viene de fuera, hay que pagar aranceles, hay que pagar IVAs, hay que pagar... Entonces, seamos un poco consecuentes y vamos a respetar al pequeño empresario, al pequeño comercio y vamos a ayudarle, no vamos a echarle el pie al cuello. Porque es como me dijo una vez alguien, dice, en España te dejan comer pero no te dejan engordar. No sé dónde lo oí y me quedé y dije, hostia. Sí, la prueba la tienes con muchos, últimamente, personas que salen en redes sociales de otros países, de X países, países latinos, países norte de Europa, centro de Europa, que te dicen que montar negocio en España, dices que es impresionante. Es que en cuanto empiezas a ganar 4 duros, sí, 4 duros, en cuanto empiezas a respirar, automáticamente, ¡boom!, palo. Pero es que luego nos quejamos que si la gente se va, que si no se va. Es que así no puede seguir. No, pero bueno, a lo que vamos. El tema principal de lo de Vergara que estamos hablando es que hay que tener... Yo aluciné sinceramente porque era un flipe. Porque el producto hemos comprobado que es un producto de mucha calidad. De hecho, una de las cosas que comprobamos es, por ejemplo, que la gente... es una pregunta muy recurrente. José, el tema de, por ejemplo, los cañones, esto, lo otro, tal, si hay algún defecto... Visteis que tenéis allí las taras, los defectos, pero eran muy poquitos. Sí, había muy pocos. Eran de 1000 y pico armas, creo que habían salido 4 o 5 defectos. O sea, muy poquito. Que eso lo que se hace es refundirlo para reciclarlo, obviamente, y los que ya están con número de serie y tal se descartan, ¿vale? Tienen una parte de la Guardia Civil aparte, de piezas esenciales. Sí, pero cuando hablamos de defecto es que no cumplen unos estándares súper altos que tiene, que seguramente será... Es mínimo. No, unas taras, nada. Que cazar, pues cazar. Correcto. Sí, claro. Bueno, entonces... aquí tenéis el ejemplo del tema de lo que estábamos hablando en la fábrica de Vergara. Una de las cosas que nos llamó la atención, que la gente nos pregunta mucho por los cañones. ¿Y quieren verlo? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un Crest Carbon. Abre el cerrojo porque habrá alguno que dirá, abre el cerrojo y ya lo he comprobado 27 veces, pero bueno. Bueno, vamos, si aquí no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Pero bueno, efectivamente, aquí tenemos un Crest Carbon, un Vergara. Esto es un 7 PRC. Un cañón de carbono, culata de carbono, esto es una culata HMR en concreto, y tenemos también la modificación del Tum Hole, que nos preguntan mucho, como se puede ver aquí, este tipo de culata. Hay una diferencia de 100 y pico gramos de peso, y luego en los modelos de más alta gama, como es el Cima Pro, aquí todo tenemos, que aquí podéis ver que es impresionante el laminado prensado que tiene. Bueno, cogerlo y veréis que esto es... Que esto es como la de bicicleta. Esto es de chiste, lo que pesa. Y una pregunta sobre eso, José, porque yo lo he oído mucho en muchos foros, en muchos comentarios, como que cuanto más ligero es la culata, más de carbono a la hora de disparar, como que la madera es mejor que las fibras sintéticas o que el carbón. El peso de la madera o del arma... Como que pega más cuanto más ligero es la culata. Equilibra, obviamente, notas más el retroceso, efectivamente. Ahora... estos equipos no son equipos, volvemos a lo mismo. La semana pasada otro señor me hizo mucha curiosidad porque hacemos mucho hincapié y me dijo que se acababa de comprar este equipo para las monterías. Además, literal, un 7 PRC y hago monterías y no tiro más de 150 metros. ¿Qué te parece el equipo que me he cogido? Y mi pregunta fue, ¿quién te lo ha asesorado? No, yo vi el programa vuestro de los PRC, me calenté, pero luego me fui a mi armero y lo tenía allí, me lo compré y estoy encantado, no pesa nada. ¿Puedes hacerlo? Claro, es un 7, si vas a hacerlo sin problema, pero no es el equipo ideal para eso. No es el equipo ideal para eso. Hay otros calibres y otros equipos más orientados a lo que tú quieres hacer, pero bueno, por válido le vale. Mira, cógete la camarita, que esto es lo que a la gente más le va a gustar. Aquí tenemos ahora mismo dos circunstancias. Mirad, aquí tenemos un cañón. ¿Se ve ahí, José? Vale, aquí tenemos un cañón. Y para que veáis la sección del carbono. Entonces,
¿Ves? Se ha hecho el line, el refinado del cañón, y aquí tenemos la sección del carbono. ¿Se ve ahí el perfil? Sí. Y por aquí también, ¿ves? El cual, como dijimos, con unos adhesivos especiales, lo que hace es, ¿veis? Ploc. Y tenemos literalmente este cañón que tenemos aquí. ¿Lo veis? Esa es la pieza de la recámara. Y este es el cañón que va al receiver. Aquí tenéis el roscado que engancha en el receiver. Y aquí tenemos la recámara por dentro. Aquí se puede observar muy bien lo que hablamos del heat space. Aquí tenemos el hombro, ¿lo veis? El cuello, el hombro, con los 30 grados. Este en concreto es un 300 PRC. Y aquí se puede ver lo bien que asienta el proyectil. ¿Veis? Está perfecto, ¿eh? Este, no olvidemos que está disparado, obviamente, y este proyectil al estar disparado está sobrepresionado y encaja con la recámara, con lo cual, digamos, no haría la realidad exacta de un cartucho que estuviese recamarado. Tendría un pelín, pero ahí se puede ver perfectamente. Y aquí es donde tendríamos la punta, y aquí es donde ya empiezan las estrías con sus valles, y aquí es donde empezaría ya el proyectil a girar. Pero aquí tenéis, por ejemplo, un 300 PRC. Y aquí veis perfectamente cómo es una recámara por dentro. Que esta imagen es muy difícil de verla y gracias efectivamente a Vergara en fábrica que nos prepararon esta pieza, a Ander, para poder hacer esta parte técnica del programa para que la gente lo pueda ver. Una cosa de la que vimos, por ejemplo, el tema del ceracote en los cañones, vimos exactamente el proceso que seguían con los cañones, con lo cual evita corrosión, mejora en durabilidad, ese ceracote, esa pintura cerámica que luego veíamos cómo cocían en el horno para el terminado, con el terminado gris, el terminado dorado, el negro. Lo que más nos sorprendió, repito, es, y luego el equipo humano que había allí, cómo os disteis cuenta en el control de calidad, cómo revisaban con las tolerancias todos los parámetros, que no tuviese más de 0, tanto milésima, que no, pero equipo por equipo. Y luego cómo los disparaban uno por uno en la cámara esta especial, donde hacían un disparo, veían... Uno por uno para la sobrepresión. Y una cosa que se pregunta la gente mucho, el tema de, José, ¿pero todos los rifles se prueba la agrupación? No, es imposible. Son una media de 1.200 armas diarias las que salen. Es absolutamente imposible. Con lo cual, ¿qué hacen? Recordar, de cada lote que se saca, me lo invento, 100 armas seguidas, se coge de ese lote, de ese día, se prepara y recordad que dejan un arma de muestra. ¿Os acordáis? Sí, la dejan aparte. ¿Para qué? Para que cuando se hagan todas las pruebas de seguridad, la prueba de agrupación, cogen armas al azar y ¡pum! Y se bajan abajo. Acordaros que había un compañero allí que estaba disparando y luego la meten en el potro. Y si den algún problema de lo que sea, automáticamente retiran todo el lote. ¿Pero por qué? Porque ya tienen la muestra y pueden detectar de dónde ha venido el problema. Y simplemente, sin entrar mucho más en esto, deciros pues dónde está mejorando, cómo han mejorado muchísimo Vergara, cómo han invertido en I+D, cómo han invertido con el tema de CVA, cómo han pasado de los CVA de Avancarga a crear ya rifles de cerrojo y próximamente... hablamos de palanqueros, que van a crear un sistema palanquero. Es una marca que va en crecimiento, que recomendamos mucho a la gente. Hay muchos mitos con el tema de Vergara. CVA es una marca más nueva, yo no la estoy viendo hasta ahora ningún problema, que tampoco es que los vea en Vergara habitualmente, pero que lo de la falta de la agrupación volvemos siempre a lo mismo. Hay que probar varias municiones y lo mismo no te agrupa un Blaser que un Tikka, que un Sako, que un Merkel, que un Vergara. Si una munición no le gusta, no le gusta. Y la prueba la hemos visto en los cursos. Y con gente que te llega con un Blaser o te llega con un Sako y te abren los tiros así. ¿Por qué? Porque esa munición no le gusta. Cambian de munición y ya lo habéis visto. Y lo que hablamos siempre de los armónicos, que haremos un programa especial sobre los armónicos, que igual tenemos una punta de 150 grain que nos la tolera muy bien ese cañón fino que tenemos, pero esa punta de 180 grain ya no nos la tolera. Y en el último momento de los armónicos de la ondulación, en la punta del cañón se nos dispara y nos abre muchísimo la agrupación. Al final todo esto lo vais a ver, porque en breve vamos a subir el vídeo de la visita a nuestro canal de YouTube, a LZ Bellier, que ahí veréis toda la visita, conoceréis a Ander, conoceréis a Rafa, veréis toda la planta. Y compartido con Almería Polop, obviamente, siempre. Y al final, nosotros, como sabéis, estamos trabajando con CVA. Rafa Serret lo definió muy... Vamos, que ya lo habréis visto seguramente en redes sociales. CVA es un arma polivalente, un arma de trabajo, un arma que no te va a fallar. Igual no es últimas calidades, pero es un arma de trabajo para el cazador, cazador de pueblo de verdad.
Vergara es una marca un poquito más top, es un poquito con un poquito más de calidad para un cazador que, aparte de querer rendimiento y querer trabajar con el rifle, que sea un arma, que sea una herramienta, quiere pues un poquito más de diseño. Por eso nosotros casamos también con nuestra marca de ropa, porque al final nuestra marca de ropa, el claim nuestro es gente que quiere cazar, gente que quiere rendimiento, gente que quiere una ropa resistente, que se pueda permitir y fabricar en España. Y ropa que no te va a fallar. Entonces, simplemente, antes de empezar con vuestras preguntas, recordaros que la mitad de todas las personas que veis este programa no estáis suscritas. Por favor, suscribíos, que es gratis. Gracias a que cada vez os suscribís más, nos han abierto las puertas de Vergara y nos han abierto las puertas de muchos sitios que os podremos enseñar. Cuanto más seamos, mejores vídeos y mejores visitas podremos hacer. La mitad no estáis suscritos, hacedlo por favor. El último vídeo, daros las gracias, tiene 85.000 views el vídeo de los térmicos, de los nocturnos, que ha funcionado muy bien. Entonces, no os cuesta nada suscribiros, que con esto haremos mejor contenido aún, si se puede. Y una cosa muy importante, la cantidad de comentarios y llamadas que hemos recibido con gente que ha aprendido muchísimo. Claro. Muchísimo, que para eso es el programa. Que no sabían qué es eso de 384 en resoluciones, qué es 640, qué es 1280, qué es 256, qué son los milikelvin, ese cuadradito que hacíamos de los milikelvin en la pizarrita que tanto les gusta. Se han quedado muy, muy sorprendidos con eso. Y nos y es lo que se trata, que el programa está para enseñar. ¿Por qué? Por una cosa muy curiosa, que me lo han dicho un montón de gente, que a vosotros sé que también. ¿Por qué en este país hay ese tabú a divulgar sobre la caza y las armas? Te coges cualquier podcast de americanos y salen 350 por kilómetro cuadrado contando sus anécdotas, sus cacerías, sus historias, sus impresiones, que a lo mejor este con el 7 le ha ido de maravilla y este le ha ido muy mal, cada uno lo cuenta, entran en debate. Pero en España todo es 4 personas que salen contando lo muy bien que caza. Ya, pero ¿eso qué te aporta a ti como cazador? Sí, pero hay una cosa también. Vamos a enseñar que la gente aprenda. Hay una cosa, y esto no es ni criticar ni hablar sobre nadie, que hay una cosa que generalmente la gente que tiene relevancia en España y pueden crear un podcast y pueden hablar, generalmente van ligados a una marca. Entonces, que una persona influyente, una persona, por ejemplo, un influencer tipo X, no voy a decir nombres, se embarque en hacer un programa donde pueda hablar con libertad de cualquier cosa, de cualquier marca, es complicado, porque hoy en día toda la gente relevante va a asociar siempre a una marca. Nosotros tenemos la libertad de que Jordi, en este caso, con Arcea, desde Mewtwo, lo que le propusimos el formato, nos dijo, me parece perfecto que habléis de todo. Claro, porque no lo mío es lo mejor. Pero es lo mismo que CVA, con todo. Que seguramente nos dirán, no es que CVA habla mucho de ella. Digo, claro, si es que el que nos abre las puertas y el que nos ayuda. Correcto. No, y por eso podemos hablar de ella, pero igual que con los térmicos, es que de este térmico no habéis hablado. Pero no hemos hablado porque no ha querido venir. No han querido venir. No ha querido apoyar el programa. Tú hablaste de los Christensen, por ejemplo, hemos hablado de Christensen, Vergara, de todo tipo. Se habla de todo. Si hay casas que por falta de humildad o ir de sobrado, o no lo digo que sea, simplemente porque pasan del tema, o porque no le encaja el formato, tienen un sitio donde la gente conozca su producto y se le explique de forma técnica y no han querido colaborar. Bueno, yo ya he nombrado muchas marcas, no estaban encima, no las hemos sacado y ya está. Y que quede claro, gratis, que ni a Nocpis, bueno, en este caso los distribuidores, pero vamos a hablar de marcas, ni a Nocpis, ni a Jaimicro, ni a Par, ni a Conotex, ni a Pixfra. Bueno, los de Pixfra nos invitaron a noche a cena. Bueno, nos invitaron a cenar Antonio y Pedro. Una chuletita. Pero que no les hemos cobrado. No, exacto, que esto se hace totalmente para que la gente aprenda, correcto. Y volvemos a la misma, estamos abiertos toda aquella casa, marca que diga, oye, quiero que probéis mis productos. Ahora, vamos a decir la verdad, y nos está pasando. Hace un rato lo estábamos hablando con X marca, que se están ofreciendo, pero no estamos viendo unos estándares de calidad ni medianamente, y sencillamente estamos pasando. ¿Por qué? No son marcas implantadas, son marcas nuevas que quieren entrar y tal. ¿Dónde vamos a esto? Vamos a que estamos probando cosas y que la gente las vaya conociendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la facilidad como profesionales de probar muchas cosas que un cliente al uso va a tener la oportunidad de comprar un aparato nada más y tenerlo años. Entonces, si tiene dónde debatir qué puedo coger de aquí y de allí, pues lo va a hacer. Y luego, lo mejor, que hablamos de todo, que vuelvo a repetirlo. Claro, que yo cazo con mira, yo tengo Remington, yo tengo Blaser, yo tengo CVA, yo tengo Remington, Blaser, CVA, yo tengo Vergara, ¿vale? Marlin, que además anoche estuviste tú cazando con un Marlin, ¿te acuerdas? Que me decías que pensabas que era de cerrojo. Claro, cuando me dijiste un Marlin pensaba que era un XL7, un de cerrojo. O sea, tengo un cazo con cantidad de marcas y trabajo con cantidad de marcas, ¿vale? Entonces,
a mí me da exactamente igual. Yo hablo de todo porque he probado de todo. Claro. ¿Puedo hablar de Zalardini? He cazado, lo he tenido. ¿Puedo hablar de Christensen? Cazo y lo tengo. De cualquiera. Y el que nos pregunte, pues haremos por enseñarle. Y humildemente, si hay algo en concreto que no lo hemos probado, le diremos, mira, esto en concreto no lo hemos probado. Y al final, probarlo, volvemos a lo mismo. No es hacer un unboxing, que estoy cansado de decirlo. Probarlo. ¿Cuántos vídeos no ves de gente que, aquí tenemos esto? Qué bonito. ¿Y eso qué enseña? ¿Qué aprendes con eso? No, ¿para qué vale? Pruébalo. Enséñame imágenes. Dime tus impresiones. Háblame de forma técnica, que yo sepa. A mí me das un puente de la autovía y me dices, José, ¿qué tal? Y yo, pues hoy he pasado por encima y no se ha caído. Bien. Ya está. Pero yo soy arquitecto, ingeniero para ya opinar de eso. No. Ahora, soy un profesional de mi sector, con lo cual yo como profesional, Perico y tú como cazador, entre los tres hacemos un equipo que damos una visión de los productos. ¿Por qué? Porque los tres somos cazadores y yo tengo un apartado más técnico por mi profesión. Y damos una opinión de lo que tenemos. Aquí tenéis un ejemplo. Claro. Aquí hay productos de Arcea, pero hay algún producto que no es de Arcea. Esto es de eSport, por ejemplo. Esto para quitarlo, o sea, es un desengrasante congelado para quitar todo el tema de la grasa, que lo veremos ahora, y lo vamos a enseñar igualmente, el Ballistol. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a hablar de todo y punto. Claro, y al final... Que no estamos, como te has dicho, ligados a una marca en concreto. No, Ahora, nosotros tenemos que ir a eso. que yo con la cara bien alta voy a decir que para mí, así como Vergara, hay muchos productos similares en mercado, en precio, a día de hoy, CVA, para mí está rompiendo el mercado. O sea, rompiendo en el sentido que se están vendiendo... Prestaciones, Sí, pero precio... en el sentido bueno. No en el sentido... Pero, hombre, si Que se para- vende mucho, que no cal- es porque yo ¿Qué diga... calidad-precio es? Yo no es porque diga es bueno, no, es porque la gente lo prueba y le encanta. Y yo estoy haciendo proezas con ese rifle de 819 euros, que tú lo sabes porque la estás haciendo tú también. Por eso lo dijo Rafa, que le encajaba esta colaboración, esta asociación que tenemos con CVA, porque LZB Gear, los valores y lo que es el claim que tenemos es el mismo que CVA. Es que es ropa y rifle que te puedes permitir y que no te van a fallar y que para la que tú lo que necesitas para cazar van a cumplir. José, sobrado. ¿qué nos pasó? ¿Y que son para lo que son? Pues son para cazar. Para ¿Qué nos cazar. ha pasado en algún curso que hemos dado fuera, por ahí, en diferentes sitios, diferentes ubicaciones, que damos diferentes campos de tiro? Vosotros lo habéis visto. ¿Qué nos ha pasado con el tema de dar una placa de 20×20? Han traído rifles de similares precios, de diferentes marcas, y les costaba porque los grupos de disparo eran duros, los rifles eran endebles. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Y Sí. qué les pasaba con el CVA cuando tiraban con el tuyo? A 300 metros. Pues que pegaban casi. Era un impacto sobre un impacto. Y les costaba con esas armas, que es que, claro, ¿a dónde voy? Es una conjunción entre el grupo de disparo, el cerrojo, el alineamiento, el peso, el equilibrio, el cañón. No, y también, es que- también en el caso este es porque también estás tú detrás que lo preparas al pelo, tío. Bueno, eso es Y cierto. les aconsejas... Me cómo refiero tocar que el rifle a 300 metros está preparado para eso. No, Sí. A ver, no para tirar a 300. Me refiero que está preparado para tirar. Sí, pero date cuenta Largo. que también cuando nosotros cogíamos, acuerdas del otro día con varios rifles que yo llegaba y se los ponía, claro, yo era capaz de meterlo a 300 metros, pero a algunas personas les costaba. ¿Por qué? Porque son rifles que encima no se prestan. Tienen gatillos muy duros, gatillos de mucho recorrido, gatillos de doble tapa, que eso al cazador lo mata, un gatillo que tiene un recorrido de doble tapa, de ahora aprieto y ahora salta. Eso es muy complicado para un cazador al uso que no tiene una formación, porque eso es otro debate importantísimo que hay que abrir en España. Y que con las federaciones, lo hemos hablado con Josep y están intentando luchar, pero este país o cambia o yo no sé dónde vamos a llegar. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil que la gente monte campos de tiro? ¿Cómo puede ser que sea tan complicado? Es que es imposible que se monten campos de tiro. Hay los que hay, a los que nos tenemos que acoger. Pero es que la gente lo intenta y es... Claro, entonces el cazador normal, ¿cómo hace las cosas? En su coto no puede estar allí, ponerse una diana y tirar 400 tiros para practicar. ¿Quién nos dijo el otro día que estábamos a años luz de Estados Unidos? ¿Fuiste tú? ¿Que, Claro, que en claro. Estados Unidos desde su casa tiraban? Desde su... Claro. Prácticamente. El otro día yo tengo un familiar, bueno, semidirecto, que está en California, ¿vale? Y que ha estado trabajando en una armería en Granada y lleva ya 10 años allí. Y él me dijo que lo que nosotros compramos de balas para un año, lo compra un americano el fin de semana para irse con su hija a romper sandías. ¿A romper sandías? Y sin problema ninguno. Ningún. Tienes que notificar a la autoridad local, simplemente al ranger. Ahí sabes que es tema de ranger, sheriff, en función de si estás en lo que sería la Guardia Civil de aquí o la Policía Nacional, ¿no? ¿Cuántas Entonces, sandías vas a romper? no, tienes que decir que vas a tirar, Que van vas a a tirar tirar en tu ahí, propiedad. Ya está. Simplemente, por si llama un vecino que se han tirado 40 tiros. Pero aquí es que es imposible. Entonces, ¿cómo practica la gente? No, me tengo que ir a una galería de tiro. Frena. No puedes.
¿Por qué? Porque solo se admite la licencia F. Me guío un rifle... No, pero calibre Magnum no. Puede usted tirar con un 22 o con un 243. No, pero es que yo tengo un 307 milímetros. No es mi problema. Vas entrando en una dinámica que encima la gente... Luego queremos otra cosa. Cara a los juzgados, a la jurisprudencia y todo, cuidado, pasa igual que con el tema policial. Esto la gente no lo tiene en cuenta. Tú eres un profesional, tú, como cazador. Cuidado, ¿eh? O sea, tú se supone que tienes un manejo exquisito del arma, para eso tienes una licencia de armas. Pero es que un policía local, un guardia civil o un policía nacional, si tiene un accidente con el arma o sin querer al disparar rebote y le da... Cuidado, que encima tienes un agravante porque es un profesional. Ya, pero es que a mí el ministerio, su delegación, que oiga, que a mí no me forman más que al principio, no me dan cursos constantes, no me permiten... Eso no es nuestro problema, eres un profesional. Y esto en España al final se riza con el tema de las armas, un rizo. Nadie quiere decir que tengan más libertad de la que hay en cuanto a la adquisición de la licencia y demás, pero por lo menos poner las cosas fáciles. Sí, yo lo que haría sinceramente sería igual, endurecer más los permisos de armas, las licencias de armas, pero dar más facilidades a quien la tenga. Porque sí que es cierto que en España tiene un arma... Si no, tienes antecedentes penales, digo, una escopeta de caza. No, pero escúchame, cuidado. No es tampoco tan complicado. Es muy complicado. A ti te han parado en un control de alcoholemia, tienes un expediente abierto. Bueno, ya, sí, he dicho que no tengas penales. Que no tengas penales. He dicho que no tengas penales. Perico. Sí, pero no te quitas. Si tienes arma, no te la quitan. Te la quitan cuando renuevas. Sí, sí, exacto. Pero te parece poco, Perico. Cuidado. El psicotécnico. Bueno, es que tienes que ir... en ese momento. José, el psicotécnico, a ver, sabemos que el psicotécnico le daban. Yo he visto a gente de 75 años del psicotécnico. O sea, seamos realistas, que tampoco es tan complicado tener un arma en España. No es tan complicado. José, es muy complicado. Porque yo he ido a hacer psicotécnico y el aparato de la que sí, está roto. Pero ya. Y me lo han dado. Sí, y tienes que hacer un examen delante de la Guardia Civil, teórico, que tienes que prepararte. Ahora, José, nosotros no. José, de eso hace 20 años ya. Nosotros no. Bueno, pero porque tú la tienes mucho anterior. Correcto, es a donde voy, que deberían de endurecer más aún, dar permisos de armas, las licencias de armas, para luego dar más facilidades, porque supone que la gente que la tiene son profesionales de verdad. No, yo no estoy de acuerdo. Pues yo pienso que sería una solución. No, ya está bastante difícil. Lo que hay que respetar habría que ponerlo más. La labor que hacen los cazadores. Ya está. Pero más difícil no, que ya es bastante. Yo lo pienso. Sí. Yo pienso que no es tan complicado tener una. No, pues vete al norte de Europa. Vete a Holanda, vete a esa zona. Pero no es España, estoy hablando de España. Bueno, pero es que estamos en Europa, tío. Y al final yo digo hay que España. homogenizar, se homogeniza. Yo veo gente con armas por ahí que bastante tienen con no cagarse encima, como digo yo. Y llevan un arma. José, pero yo endurecería más para dar más facilidades al que de verdad la tiene, porque es un profesional. No dar así a cascoporro y ponerlo todo tan difícil porque no. Eso se daba antiguamente. Hoy día ya tú lo has visto. Que si ya tienes un control en una montería, que te llega allí la Guardia Civil y te hace un control. Sí, pero ya tienes el arma. Me refiero a poder adquirir el arma. José, si la tienes a día de hoy y no te la han quitado, es porque, aunque tú pienses que es, no es tanto. Porque ya te lo digo yo, que hoy como están las cosas están muy complicadas. Yo pienso que deberían endurecerlo más para así dar más facilidades. Pero bueno, dicho lo que esto... tienen que dar es facilidades, no endurecerlo más, que ya bastante está, que de hecho mucha gente viene aquí a sacarse la licencia de armas, que quieren ser cazadores y se les quitan las ganas. Porque dicen, madre mía, tío, en serio me tengo que estudiar todo esto, y en serio tengo que hacer un examen luego de tiro, pero espera, y luego en serio tengo que ir a hacer un examen con la federación. Estudia. Ya, José, pero es que llega un momento que ya lo que no puede ser es que para ser limpiador, con todo el respeto de los limpiadores de calle, tengas que ser técnico en gestión de residuos urbanos. Sí, pero yo lo que te digo es que si yo, por ejemplo, endurecen un poco más y con eso me dan más facilidades de luego abrir un poco la mano para poder centrar yo, por ejemplo, mi rifle en tal sitio, un campo de tiro a 300 metros, poder hacer ciertas armas... José, yo lo compraría. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. Sí, y lo que hay que hacer pero por ahí no van los tiros. Los tiros van por toda la tontería que tenemos en que en España no son, sobre todo las administraciones, no tienen empatía. No, y partimos de la base que no queremos que en España se cace. Ese es tu problema. Pero es que, oiga, pero luego quiere usted que yo vaya a cazar y tire bien y abata al animal y no haya accidentes, pero si no puedo entrenar en ningún lado, ese es tu problema. No, perdona. No, claro. A ver... Partimos que eminentemente España no es un país que facilite la caza, obviamente, porque no se quiere. José, si no tienes que irte más lejos, te voy a poner el ejemplo. Si tú te quieres sacar la licencia de armas, ¿a ti te puede enseñar alguien? Pregunto. No. ¿Sí o no? No existe la figura. No. La querían crear en el borrador, no está creada. No existe el profesional que diga, yo te llevo a tal galería de tiro o te llevo en medio de un coto y te enseño. El profesor de autoescuela. No existe el profesor de la autoescuela. Eso es lo que me dicen los extranjeros. Perdona, yo me tengo que sacar... ¿Y con quién aprendo? No, si la Guardia Civil lo único que quiere es que montes... ¿Pero quién me enseña? No, es que... ¿Pero dónde lo hago? Si yo no puedo llevarme a un ciudadano a un campo de tiro a otro lado. Si me lo llevo a un campo de tiro, tiene que estar federado. Pero no puede estar federado porque no tiene licencia de armas. O sea, coño, pues me lo llevo a mitad del campo. Oye, amigo, como pase por ahí una patrulla y el tío esté...
cogiendo el arma simplemente. Oiga, usted no puede portar un arma, pero es que los tíos... ¿Dónde coño está el límite? Es que se nos ha ido la olla. Pues lo que yo A decía. eso es a lo que me refiero. Pero bueno, que volvemos a lo de siempre, que España no es un país eminentemente cazador, cada vez lo tenemos más complicado, y lo que hemos hablado siempre, lo que dice mi hermano. Con un CVA y con ropa LZB puedes cazar en cualquier parte del mundo, ahí tenemos las fotos, y por eso te digo que a veces no hace falta ir a la última. La diferencia entre un cazador de trabajo, como digo yo, y un cazador pues que le gusta lo último, que es obvio, pues existen los Ferraris y los Mercedes. Bueno, Sección ahora- 2, preguntas. Vamos a ver. Sí, venga, vamos, porque si no... Perdonad que No, nos no, pero que encendemos. esto- no, nos encendemos. no, y- yo- bonito, sí. yo pensaba que era ahí Juanma Moreno y la María Jesús Montero. Aquí tenéis a un Tauro y a un Aries. Es que No mi hermano pasa es igual nada. que el Digo, colega, ¿eh? elecciones 2026 para Y Andalucía. estoy entrenado ya con los Tauros, cabezones ahí. Venga, perdón. Pero Seguimos. bueno, pero Mitos y leyendas urbanas y balística, de efecto. Aquí nos preguntan, en mi cuadrilla dicen que el 300 Winchester Magnum mata por la onda expansiva, es decir, que aunque no le des al bicho en el sitio, si la bala pasa cerca del codillo, el soplido lo tumba. ¿Es esto verdad o es el cuento más grande de la montería? A ver, hablamos con el tema del soplido. El tema del calibre y el shock hidrostático. Esto no es ningún cuento de la montería. Esto es la realidad. Puesto un calibre 308 frente a un 300 o puesto un 30-06 frente a un 300, primero vamos a hablar de la estadística y después vamos a hablar del argumento técnico. La estadística. ¿Cuánta gente no a vosotros, ya no digo a mí, os está diciendo últimamente lo de que joder con el 308 o con el 3006, la de animales que pincho y desde que he cambiado un 300 sí, me da mucha más hostia, pero pincho poco? ¿Cuántos ha pasado? Sí, sí, es habitual. Entonces, dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y peces ahí. Y peces hay, bueno, peces en algunos. Pero, o sea, cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué significa esto? ¿Que entonces yo no puedo cazar en una montería si no llevo un 300? No, para nada. Eso no es cierto. Hay muchos más calibres. Pero yo, en montería, si le sirve de algo a la gente, ayer me escribía uno, coño, te he visto el SXR2, 3 calibre 300, yo cazo lo mismo. Desde que lo tengo, prácticamente no he ido problema. Ojo, ¿esto significa que una persona con un calibre 300 no vaya a pinchar? Claro que va a pinchar. Pero la probabilidad de pinchar animales es menor que utilizando un calibre dulce. Ya está. ¿Todo el mundo puede llevar un 300? No. No, José, no, ni no, Perico. Yo lo Ahora llevaba te y llega me- un señor, y me retiró. como nos pasa, mayor, un problema de cervical, Y me retiró o un 300. problema... ¿Qué pasa? No puede. ¿Tendrán que cazar con un 30-06 suavito o con un 308? Sin problema. ¿Pincharás igual algo más? Vale, bueno, pues es lo que te coges, pero tus condiciones no puedes hacerlo de otra manera. Apunta mejor y ya está. Y, apunta mejor, o ten más suerte, o la munición un poco más equilibrada en función de lo que vayas a hacer. Pero esto no es un mito. La onda expansiva, shock hidrostático, por supuesto que es mayor que la de un calibre dulce y por lo tanto mata mejor y para. Sobre todo, no me gusta decir la palabra mata, pero es así, frena mucho mejor la caza. La palabra conocida de poder de parada. El poder de parada, por supuesto. ¿Recomendable en montería un semiautomático o un cerrojo? Por supuesto que un semiautomático, puesto que un semiautomático tiene bastante menos retroceso y lo vas a asimilar mejor. La respuesta es sí, esto no es un mito, esto es una realidad. Pero que para que no ponga nadie, dando relativamente en el sitio. No vaya a pensar que le das en una pata y el animal se va a morir por la onda expansiva. No. Obviamente ahora, O sea, no pero te voy a porque- contestar a ese argumento. Dando una pata o en un jamón, ¿vale? Con un 300 Winchester Magnum, en un tiro de montería típico de 80 metros, por ejemplo, Lo dejas sentado. ¿vale? Y dando con un 270, como me escribía hace un momento un señor, ¿vale? Argumentándome esto, 10 disparos con el 270, con 3 municiones diferentes, 2 puntas de plomo, una punta de polímero, y 5 seguidos que lleva con el 300 esta temporada, dice, José, los 5 mal pegados me han andado 20-30 metros y los he recuperado, o lo que tú has dicho, lo sienta por el shock que tiene hidrostático, ¿vale? El poder de parada, y puedo hacer un remate, lo que con el 270 es que ni me había enterado siquiera que le había dado. O el de esta mañana viniendo, José, me está pasando algo con el 270, que tiro los animales, y cuando me quiero dar cuenta, a los 80, 90, 150 metros, dice, si está en una zona limpia, bien. Pero el problema es que luego a lo mejor me veo los perros de la... Y viene la real y me dice, oye, que aquí tiene un animal muerto. Y el tío dice, no joda. ¿En serio? Sí, sí. Ah, yo lo había visto irse.
ni se había enterado que le había dado. ¿Esto va a pasar siempre? No, claro que se van a quedar muchos animales con el 2,70 sobre su sombra. Hablamos estadísticamente, con lo cual es un calibre por excelencia de montería. ¿Cuáles son los calibres por excelencia de los comunes de montería? El 30-06, el 9,3 por 62 o por 74, el 300 Winchester Magnum, el 444 Marlin, ¿vale? El 44 Ruger, tiros cortos de cortadero, son los calibres más comunes de montería. Ahora, inventos los que quieras. ¿Hay gente que caza con 308? Sí. ¿Hay gente que le va bien? Sí. Gente que tira a distancias normales, cerquitas, porque no tiene también otro. Lo que tú me dijiste el otro día, gente que solo tiene un arma y tiene que cazar con eso todo, perfecto. Pero quien pueda, yo tengo un equipo para cada cosa, quien pueda. Sí, humildemente, y no son equipos caros. Yo la mayoría de los rifles, vosotros lo sabéis, están en 700, 800 euros cada rifle, no valen más. Y muchas veces ofertas, yo tengo mi negocio que me permite, como el que tiene coches, que gente que te llega con ofertas porque se retire y compra rifles muy baratos y me los voy quedando. Como el que tiene coches y yo digo, coño, es que tienes 4 coches. Bueno, pues a lo mejor el tío tiene un compraventa y le ha llegado un coche en 2.000 euros, un coche que vale 7.000 euros. Pues porque ha tenido una promoción, pues se lo queda para él para ir al campo, yo qué sé, ¿entiendes? Entonces cada uno tiene sus circunstancias. Bueno, siguiente. Pegada fuerte. Me dicen que si a mi 30-06 le pongo una bala más pesada, de 220 grains, el rifle tendrá menos retroceso porque la bala sale más lenta y no pega el viaje tan seco. ¿Es verdad que las balas pesadas empujan menos que las ligeras? Es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Maldita sea. ¿Porque tiene más rozamiento con el cañón? No, por el peso. Es una cuestión física. Sí, por eso. Vale, entonces, hay varios fenómenos que se producen. Mira, de hecho vais a escuchar mucho, y lo habréis escuchado. Y si no, os lo digo yo. El tira con 150 grains que con 180 pega mucho. ¿No lo había escuchado nunca? Sí. Eso se escucha mucho. Sí, claro, yo tenía entendido eso, que a menos peso, menos retroceso. La pólvora, la compresión de gases que se produce. Entonces, efectivamente. Con lo cual, al contrario, 220 te pega más castaña. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza muy poco, las balas de 220 grain en España, sobre todo puntas de plomo. ¿Pero para qué se usan? Para montería y para espera, normalmente. Frena muchísimo. La Remington Corelog, por ahí la hay, que la encuentra, pegan, o sea, frenan bastante. De hecho, yo tenía un amigo que se volvió loco buscándolo y encontró varias cajas de un amigo de Francia y frenan muy bien, frenan mucho más que una punta de 150 grain. Ojo, con sus grandes limitaciones, que son, pues eso, tiro de espera, tiro de montería. Ya está. ¿Vale? Muy bien. Pero es lo contrario de lo que argumentan aquí. Vale, la reacción del animal, el encaje de la bala. Rastreador Soria. He oído a monteros viejos decir que si le disparas a un jabalí cuando está en tensión o con la adrenalina a tope, el animal sujeta mejor la bala y no cae. Mientras que si está tranquilo, cualquier calibre lo tumba. ¿Tienen los animales la capacidad de endurecer el cuerpo para que la bala no entre? Por supuesto. Pero aquí tenemos, cuidado, dos argumentaciones. Hay balas blandas, que son muy buenas para los animales tranquilos. Circunstancias, rececho, esperan una siembra, en una baña, en la que el animal está supuestamente, que el animal nunca está tranquilo porque ya lo veis, que y levanta la cabeza y están siempre... Sí, pero no viene azuzado como una montería. Ni eso, ni tienen la estructura muscular tensa, efectivamente, a la hora de correr o a la hora de estar en tensión. Por ejemplo, después de haber fallado un disparo, corre y está mirando en tensión. Una bala dura, ante un cuerpo rígido, va a reaccionar mejor, va a tener mejor parada y mejor frenada. Una bala muy blanda, en zonas blandas, ¿vale?, se va a comportar mejor. Ahora, esto que está diciendo es cierto, encajan mucho mejor los tiros los animales cuando están tensos que cuando están tranquilos. Pero ojo, porque hay balas duras que si el animal está tranquilo y no pilla zona de hueso, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Y pasa todo lo que llamamos la caja blanda, es decir, intercostillar y solamente toca tejido blando, lo pasa, no desforma como tiene que deformar el proyectil, con lo cual acaban cayendo el típico que cae a 150, 180 metros porque ha ido pinchado, ¿vale? Bien, pero sí, la argumentación es correcta la que está diciendo aquí. Vale. Seguimos. Precisión, estabilización y rodaje. La estabilización del proyectil. Longshot de España. Un armero me dijo una vez que no probara la precisión de mi rifle a 50 metros porque la bala se duerme a partir de 250 metros. Según él, la bala sale dando tumbos y hasta que no recorre un tramo no se estabiliza. ¿Es posible que un rifle agrupe mejor a 200 metros que a 100? Voy a hablar del tema de caza, no de tiro. Porque esto es muy aplicable al tiro. Ojo.
Una bala en tiro puede tener un comportamiento excelente a 150 metros y un comportamiento desastroso a 500. Y puede tener un comportamiento medio decente a 200 y muy bueno a 500. Pero ahí entraría el coeficiente balístico, ¿no? El coeficiente balístico es sobre todo el ACE, el factor de estabilidad. Es lo principal. Recordad que el coeficiente balístico sale del factor de estabilidad. Correcto. Por supuesto, en resumidas cuentas, el resumen de todo es como tengo las llaves de mi casa, ¿vale? O mejor dicho, tengo las llaves de mi coche. ¿Qué tengo? El coche ya está pagado, financiado, tengo permiso de circulación, ITV y puedo cogerlo. Pues el resumen, ¿cuál es? Tengo las llaves de mi coche. Bueno, pues el resumen de todo el factor de estabilidad, que lo hemos explicado muy bien en el programa, y en los cursos. En los cursos y en el programa, en el cual viene por un lado el factor de estabilidad y factor de desestabilización. Vale. Los factores de estabilidad, que recordamos que para caza debe de ser superior a 1.3, ¿vale? Lo ideal es 1.5, 1.7 en caza, en tiros superior a 2.2 normalmente, pero vamos a hablar de caza. Los coeficientes balísticos vienen de ahí. Entonces, obviamente, a más coeficiente balístico, mejor desarrollo tiene la bala. Pero en caza, normalmente suele ser al revés. Es decir, la bala va de menos a más, ¿vale? Pero de menos a más me refiero, de más a menos, al revés. Es decir, la bala, cuando sale, tarda un pelín en estar, pero son los primeros metros. Son los primeros metros. Con lo cual, ¿no se debe de poner un arma a 50 metros? Yo estoy de acuerdo. Se debe de poner a 100, no a 150. Lo hablamos mucho con el múltiplo de 10, para poder hacer cálculos precisos. Poner a 100 metros y desde ahí sacar sus parámetros. Ahora, mucha gente te dice, cuidado con el tema de, es que el cañón te agrupa de maravilla a 100 metros, veremos a ver cómo te agrupa a 300. No. Ese término técnico no es correcto. En caza. No estamos hablando en cañones Barmin ni accurate de tiro. En caza. Ese término no es correcto. Es el proyectil. La bala es la que a 100 metros puede que nos haga una agrupación perfecta, pero el factor de estabilidad de esa bala a 400 metros sea malo y es donde nos disperse mucho. Porque cabecee, se produzca efecto de keyhole, hay muchos efectos como explicamos en los cursos. Vale. ¿Dónde está la principal diferencia de esto? Sobre todo, si una bala nos agrupa bien a 100 metros, esa bala en caza, para la mayoría de tiros normales a 300 metros, nos va a agrupar muy bien. Si una bala nos dispersa a 100 metros, pues esa dispersión es lógica, nos va a dispersar mucho más a 300 metros. Lo que a 100 metros se nos desvíe de bala a bala 10 centímetros, pues a 300 metros igual son 35 o 40 centímetros. ¿Vale? Cada vez va afectando más los fenómenos de desestabilización. Pero esto que está diciendo aquí, yo personalmente no lo comparto y mi idea es, si la bala tiene un buen comportamiento a 100 metros, ¿vale? Lo va a tener a 300 y a 400. Vamos a fijarnos en el factor de estabilidad para qué es cada bala. No es lo mismo una Power Shock, ¿vale? Por ejemplo, una Federal Power Shock, una Winchester PowerPoint, que una LDX, una Precision Hunter, que está diseñada más para la estabilidad a media y larga distancia, ¿vale? Bien, cuando ya tenemos todo esto claro, yo me quedaría simplemente con el hecho de, sobre todo, que nos centre bien a 100 metros y comprobar las características de esa bala. Sí, saber y conocer, saber un poquito. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos en los cursos? La teoría. El 90% de teoría. Cuando sale la gente de los cursos y nos dice, disparar, podré tirar 1000 tiros. Perfecto. Postura de tiro la corriges en 10 minutos. Pero esta teoría no teníamos ni idea. Sí, el 80% todo, no lo sabíamos. No, y sobre todo cuando cogemos una caja de balas y le interpretas o le interpretamos toda la información que va en una caja de balas. La gente alucina. Porque coges las cajas de bala y mira por 180 grados. Ya está. Pero cuando empiezas a decir, no, mira, coeficiente balístico, factor de estabilidad, el no sé qué, la tabla. La velocidad es boca. Ah, pero todo esto viene en la caja de balas. Pues si es que luego tienes que mirar. Tú date más cuenta, que lo en los cursos, mira, la gente no sabe qué es el coeficiente balístico. Ojo, en G1 y en G7. ¿Eso qué es? Punto 1. Punto 2. La óptica. En milirradianes, en centímetro metro o en pulgada, ¿vale? O te viene con el tema de yardas, o te viene 1 centímetro a 100 yardas, volvemos a la misma, que son 91 metros, ya no son 100 metros, o te viene con el tema de un cuarto de MOA, un octavo de MOA, medio MOA, ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Pero a qué corresponde? Eso es de centrar al error, que hay tanta información que aportamos en los cursos que la gente se queda blanca y te salen diciendo, yo ahora, por mí mismo, sé, coja la bala que coja, el visor que coja y el arma que coja, defenderme. Pero hasta ahora, por lo que has dicho tú muchas veces, ¿qué está acostumbrada la gente? Conforme le dan el rifle de la armería, llegar y dispararle al animal. Y luego pasar 1000 fenómenos que dicen, ¿por qué me está pasando esto? Y por eso es muy importante cuando nos piden información de los cursos, que nosotros le hacemos mucho hincapié, que el 90 al 95% es teoría, porque
aprendo teoría, vas a tener una buena práctica. No haciendo práctica sin teoría va a ser imposible. Porque tú puedes coger un rifle, tirar 400 tiros, que si no sabes el cómo y el por qué, lo que llevas en las manos... No es que luego cambias el visor, cambias la bala, Cambias cambias cualquier todo, cosa. no tienes y ni idea. Os voy a no te contar sirve. una anécdota que nos ha pasado en un curso que han contratado, ¿vale? Porque, a ver, nosotros somos autónomos, yo estoy dado de alta en el tema formativo y obviamente puedo dar los cursos sin ningún tipo de problema, pues porque esto es una empresa, ¿vale? Hay 4 personas que sabéis que han contratado el curso, que han estado en cursos tirando 6 cajas de balas cada uno. Y yo me quedo muerto cuando digo, espera, tirasteis hace 6 meses 6 cajas de balas cada uno de los 4. ¿Y querés hacer un curso conmigo? ¿Por qué? ¿Con nosotros? ¿Con el Sí. Sí, porque, tío, yo me he dado cuenta que en postura de tiro es la polla. A mí me dijeron, haz esto, yo te lo pongo. Y yo le daba la diana. Pero ahora resulta que me doy cuenta que he cambiado la óptica, cambio el rifle, cambio tal, y ahora... Y no sé por dónde empezar. No, exacto, ¿por dónde empiezo? Si tú fíjate un detalle, José, Pero Entonces, es lo que te he la dicho antes, que teoría cuando es lo cambias, más- cambia cualquier variable todo el proceso Todo. y se acabó. Y vuelvo a repetir lo mismo. El otro día lo dije. Cuando tú haces el curso de recarga, tú no recargas una bala. ya, yo Sí, me eso Tú me- aprendes la teoría. Cuando lo dijiste me quedé Pero es loco. que está prohibido. Es que la gente no se asuste. Ahora, otra cosa es lo del tema de que te dé un curso un tío que tira con pistola y te esté enseñando a recargar una bala de pistola. Y luego te diga, búscate la vida para hacer una de rifle. Eso es otra cosa. Pero aún y de rifle está prohibido. La normativa te dice que tiene que ser todo inerte. Yo, para los cursos futuros, prepararé, en vez de pólvora, cogeré simplemente arena fina, ¿vale? En vez de te lo diré, en vez del pistón utilizado, un pistón ya quemado. O sea, que no haya nada de pólvora inerte para que la gente se sitúe. Pero tú no puedes hacer práctica ninguna, pero yo te voy a enseñar para que tú luego sepas llevar una guía. Con los cursos es igual. El curso lo más importante no es el que pegues 2 tiros ni 3 tiros, si eso no tiene valor. Es una buena teórica. Es la teórica perfecta, porque tú luego tú, en tu sitio, disparando 4 veces, vas a hacer lo mismo que harías tirando 100 veces, ¿vale? Sin ningún tipo de teoría. No, José, que pregunta que si poniendo un freno de boca se reduce la velocidad en el rifle. A ver, Porque salen los gases. Y yo, la conclusión que he sacado, en mi caso práctico, ¿vale? Sabes que le hemos puesto un freno de boca a mi rifle y ¿qué nos pasó? original de CVA. De CVA, que se lo quité, se lo pusimos y te dije yo, hay que centrarlo. Lo probamos y estaba perfecto. Mira. Con lo cual, si no ha variado nada, es porque no varía mucho. Para empezar, Por lo menos el mío. eso, esa es buena. Cada situación es un mundo, ¿vale? Bien. En tu caso, igual que en el mío, con nuestro freno de boca, la velocidad en boca, el V0, es mínima la diferencia, pero ojo, esto no quiere decir ni que sea con todos los rifles ni con todos los frenos de boca. No, yo estoy hablando de mi caso en Tu particular. caso particular. Ejemplo práctico, nuestro amigo Sergio. No voy a dar más detalles. Le coloca a este Que nadie rifle- sabe quién es Sergio. Nadie nadie. sabe quién es. No den más detalles, José. Bueno, Sergio sabe que no le va a molestar. Él tiene el Crest Carbon, el mismo 7PRC, este rifle, y le coloca un dual brake, ¿vale? En vez de ser un freno de boca omnidireccional, que es el más común del mercado, en el cual los gases salen repartidos a los 360 grados, el dual brake, los frenos de boca que tienen las salidas laterales, tienen que estar perfectamente equilibrados. Perfectamente, porque si no, al disparo nos descompensa el rifle, ¿vale? Entonces, si eso no está alineado perfecto, ahora os voy a explicar qué coño es un freno de boca. Que la gente se lo pregunta a todo el mundo y no tiene ni idea la mayoría de la Un gente. tip de esos que tú dices, jamás utilices un freno de boca sin protectores auditivos. Eso lo primero. Ni tú ni tus compañeros de al lado. Vale, señores. Siempre que coloquemos un elemento, el que sea, y sobre todo a la punta del cañón, hay que volver a medir todos los parámetros. Punto 1. Entonces, ¿de forma genérica modifica? De forma genérica, sí. ¿Hay casos en los que no? Por supuesto. ¿Puede ser velocidad o puede ser otros factores? Sí. Sí. ¿Vale? Bien. No se puede decir de forma generalizada siempre que pierde velocidad, porque no es correcto. Sí, por eso yo hablaba de que mi medir- caso particular. Exacto. A ti te salía en concreto 905 metros segundo o 903. ¿Cuánto? 903 creo. 903 y después con freno de boca salía 902. Bueno, lo mismo. Sí, pero no, era lo mismo. Sí, es que el centrado, el rifle pegaba en el mismo Y sitio. aparte, cuando lo pusimos a prueba tirando a 100 metros, dimos literal, vamos, metimos los 2 tiros en una moneda de un Y cero. luego tiré a 300 y le di también en el centro. Impacto. Entonces, cuidado con esto. Ahora, vamos a dar un tip aprovechando de lo que habéis dicho, muy bueno.
que es lo que le pasó al compañero el otro día. Él está disparando y dispara a larga distancia, dispara a 600 metros, 700, a 450 y le pasa cosas como que los tiros se le van muy altos y él no entiende el por qué. Bien, cuando después de hablarlo y tal me dice, José, ya me he dado cuenta de lo que es. Claro, yo no sabía que le había cambiado el freno de boca. Por supuesto que hay dual brake, los muzzles, ¿vale? Que quitan más retroceso todavía que los omnidireccionales. Son de mejor calidad, quitan más. Pero ojo, hay que librarlo muy bien, porque si no, para que lo entendamos, el rifle que está perfectamente nivelado, Sí, pero si eso cada vez que disparamos, ahora te explico, pero cada vez que disparamos, en vez de salir recto hacia atrás, Sí, va a cabecear de forma diagonal y todo eso va a afectar, incluido el tiro. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Si va a rosca? Va en rosca, pero para eso estamos los armeros, va a rosca, pero tienes que hacer un trabajo igual que el montaje y el alineamiento del ¿Y visor. frenarlo en algún momento? Tiene o que algo? estar, claro, normalmente la rosca te frena en el sitio. A eso Pero me refiero. hay que hacer, y hay incluso unos accesorios de media vuelta. Bueno, a lo que voy. No es fácil. De hecho, el otro día la pregunta que le hicimos a Vergara, no sé si te acuerdas, le dijimos, ¿por qué no ponéis los frenos de boca de dispersión lateral? ¿Y qué nos comentó? Porque son muy difíciles de centrar perfectos. Sin embargo, los omnidireccionales Más sencillo. es muy sencillo, ¿vale? Los omnidireccionales de los frenos de boca. Sin embargo, los frenos de boca con salida lateral es muy difícil de centrarlos. Entonces, se ponen porque es mucho más sencillo que un cliente aquí en la armería, en la rosca, llega, o tú mismo te vende un freno de boca y tú lo colocas. Tú mismo haces pop, Sí, lo sí, colocas y ya está. si compras el de la casa, prácticamente va al pelo. No, va al sitio. Entonces, ¿qué le estaba pasando a él? Que a 100 metros se le iba 25 centímetros por encima del tiro una vez le colocó este freno de boca. A 100 metros, pues imagínate a 700 metros. Esos 2 metros, 3 metros, 4 metros que él veía que se le iban los tiros fue porque una vez colocado este elemento externo posterior al centrado, no volvió a hacer un centrado del arma. Corregido. Vuelves a poner el 0 a 100 perfecto y ya está, ya ha desaparecido el problema. Y ahora, ¿qué es un freno de boca? Te voy a hacer una pregunta, no por pillarte, Perico, porque no tienes por qué saberla, pero ¿tú qué piensas que es? ¿Cómo funciona un freno de boca? ¿Tú qué piensas que es? Porque te digo, porque esta respuesta tuya va a ser la de la mayoría de los cazadores. Yo pensaría que es un mini silenciador. Que lo único que hace es amortigua el sonido y tiene muchos agujeritos para que el gas no se comprima y se disperse antes y no haga la onda, ese golpe del choque. Sí, la presión del gas que salga antes de salir por la punta del cañón, que la presión se disipe antes y haga menos fuerza en la O punta. sea, para que lo entendamos, o para si me explico yo, es como si, es como si tú coges una manguera y de repente coges la manguera, lleva la boquita esta, El jet. la abres y sale el chorro gordo y de Ese se repente llama lo cierras jet. y se pulveriza. Algo así. El jet y el shower. La Eso. explicación técnica es la siguiente. Si tú miras un freno de boca de forma lateral, Sí. no está completamente lateral, está en diagonal. Por eso a ti te deja sordo. Y por eso cuando el que tiene la gorra aquí A se mí, la vuela. El otro día pegó una hostia, se me olvidó los auriculares y estaba yo detrás grabando. ¡Buah! No es ni más ni menos que un mini propulsor. Me explico. Cuando tú disparas, ¿hacia dónde va el retroceso? Cuando yo cojo la culata Hacia atrás. y disparo, ¿verdad? Cuando yo disparo, ¿hacia dónde va el retroceso? Hacia atrás. Hacia atrás. Cuando nosotros disparamos con un freno de boca, ¿sabéis lo que hace? Como si fuera un cohete. Al disparar, los gases, ¿qué hacen? Tirar del arma hacia adelante. ¿Me estás entendiendo? El arma tira hacia atrás, pero a la misma vez que está tirando hacia atrás, los gases la están moviendo hacia adelante. Con lo cual, si este arma se tiene que desplazar, me lo invento, 4 centímetros hacia atrás, Se desplaza uno se o dos. desplaza 1 o 2. O sea, es como un compensador de fuerzas. Exacto. Es un compensador de fuerza. La fuerza de empuje contra la fuerza de arrastre. La fuerza que tenemos aquí cinética que se produce con el disparo hacia atrás es una fuerza de acción-reacción. Sí, empuje-arrastre como compensa. ¿Vale? Entonces, esta va hacia atrás y el freno de boca, ¿qué hace? Esto va hacia atrás y el freno de boca lo que hace es tirar hacia adelante. A más fuerza de empuje tiene, más concentración de empuje tiene el freno de boca, ¿vale? Menos retroceso notamos nosotros en el hombro. Eso es ni más ni menos. Por eso sale en diagonal hacia atrás. ¿Para qué? Para que conforme nosotros tiremos, en vez de pegar toda la hostia, esto salga literalmente hacia adelante. Por eso los frenos de boca tienen que estar perfectamente equilibrados. Por eso estas fuerzas de empuje que tenemos en los frenos de boca laterales tienen que estar perfectamente centradas para que mantengamos la línea del visor y no nos cantee el arma. Entonces entiendo que lo mejor que hay es un freno de boca original.
A ver. De la marca. No, ¿O no? o uno No, muy bueno, bien colocado. No, ¿No? eso, ¿No tiene nada que esa ver? palabra no es correcta. No. Los frenos de boca de la marca, por supuesto, que son muy buenos, ¿vale? Pero repito, hay frenos de boca de marcas muy conseguidos, que se nota la diferencia. Es decir, si tú te quitas, por ejemplo, un 30% de retroceso el omnidireccional, pues el otro a lo mejor te quita un 45 o un 47. Pero ese freno de boca genérico muy bueno, ¿valdría para cualquier rifle de ese calibre? O sea, Hay diferentes pasos de salida, Sí, para, sí. ¿vale? Depende del tipo de calibre más gordo, normalmente hay dos, normalmente hay más, ¿vale? Pero este, por ejemplo, que trabaja el CVA con calibre 30 para garantizarnos que, a ver, ten en cuenta que eso lleva un agujero dentro. Sí, es que claro. el proyectil no atasque, obviamente, y la liemos. Pero en resumen, el freno de boca lo que hace básicamente es empujar el rifle va hacia atrás y el freno de boca lo que hace es empujar el arma hacia adelante. Ya está. Eso hace el freno de boca. Vale. Con lo cual hay una compensación de fuerzas y reduce. Eso es un freno de boca. La mayoría de gente que lo esté viendo estará diciendo, coño, no me lo hubiera imaginado, pero es así. ¿Vale? Yo Bien. pensaba que era como un dispersor del gas, de la fuerza, para que no pegara tanta leche. Vale. Entonces, en resumen, lo del freno de boca, a ver qué pegue tanto. ¿Y la velocidad? Bueno, lo de la velocidad no se puede decir de forma genérica que reduce mucho la velocidad. En unos casos sí, en otros no. Unos casos sí, otros no, depende. Pero siempre, importante, más que quitar la velocidad, que es muy poquito, en los supresores de sonido, que no son legales en España, pero como cultura general, ¿vale? En los países en los que son, tenemos muchos españoles que nos lo dicen, cazan en Portugal y en Francia. Sí. Y está permitido. ¿Vale? Son españoles y como información, los supresores de sonido Y una pregunta que te voy a hacer yo ahora. sí quitan bastante velocidad. Con Una re- barbaridad. Con pero- respecto a eso, Sé lo que le vas a preguntar. si yo me llevo mi CVA a Francia a cazar, ¿yo puedo transportarlo con un silenciador desde España hasta allí? Muy fácil. Si tú tienes una autorización a donde vas, sí. ¿Autorización para usarlo o autorización para cazar? O sea, es Si decir, la ahora tienes vamos a para los cortos de la usarlo es Francia. para cazar. No, claro. A ver, si tú tienes un No, permiso del tú país, ahora estamos organizando para irnos a Francia. A Francia. Yo tengo A mi los CVA Corsa. y me lo quiero llevar. Imagínate que donde voy me dicen, no, tienes que cazar con silenciador. Perico. Claro, pero yo me lo quiero llevar preparado de aquí para que... Perico, te vuelvo a poner la misma argumentación de un visor térmico. Tú estás en Madrid, que no está autorizado, y te vienes a cazar a la Comunidad Valenciana en la zona en la que está Sí, autorizada. que si justifico el destino donde voy a ir, Siempre. no hay problema. Sí, pero en Sí, España no lo podrías comprar, Siempre. ¿El qué? el silenciador. Bueno, pero si te lo traes de Francia, ¿qué haces? O sea, hay, como todo, hay unas lagunas y unas tonterías que puede haber, pero tú lo tienes en Francia y yo vivo en España y yo me lo traigo, viene, va. Esto queda un poco en laguna, pero normalmente, como todo, si puedes justificarlo. Y te pongo el ejemplo. ¿Tú puedes llevar una navaja en el bolsillo en medio de la sierra cazando? ¿Sí o no? Sí. Vale, ¿tú puedes llevar un machete en el bolsillo? Un machete. Machete Un cazando. machete cazando. Cazando, sí. Vale, ¿por qué? Porque estoy ¿Por qué cazando. tú sí y el senderista no? Porque, estás Porque en yo una estoy en de una caza. acción de caza y un cazador le está permitido. ¿Por qué? Porque luego marca Porque aquí. tengo mi licencia de armas arma. de caza, de caza mayor. Tengo mi licencia de armas tipo D. Importante. Que es la que ampara portar ese machete. Yo estoy cazando conejos con una escopeta y llevo un machete, ¿para qué? Sí, pero ahora te pongo el caso. Ahora yo voy con el coche con mi machete dentro, pero no llevo ni armas ni nada. Y todo eso no puedo llevarlo. Ahí es donde está la ¿Puedo diferencia. o no puedo llevarlo? 4/2015, Ley de Seguridad Ciudadana. No puedo llevarlo. La gran diferencia. Un íntimo amigo lo denunciaron tengo que hace ir- poco, tengo que ir- viniendo de una montería, porque es lumbrera, pero no es lumbrera, si es que nosotros lo hacemos sin ninguna maldad. Se va al pueblo, hace la montería, por la noche le apetece, se arregla, se pone guapo y se va con su hermano y lleva el machete en la mochila detrás porque se le olvidó sacarla. Lo para la Guardia Civil, que están cerca de una zona de discotecas. ¿Y dónde va usted con esto? Créetelo o no te lo creas. Ya el uso del arma, hay una tentativa de uso. Pues, ¿qué coño hacer en una zona de discotecas con un machete así de grande? Pero es que está de montería esta tarde, ya depende del juicio de la gente. Pero Claro. puede ser una vulneración Yo te digo, a la tú ley de vas con el seguridad ciudadana. silenciador, Claro. yo vas con el silenciador, por mucho que digas tú que lo has comprado en Portugal y que te vas a Francia, te paran en España y te levantan en peso. Luego protesta. pero tú No, puedes- no, pero si normalmente va a ser Luego así. protesta, te levantan en peso, justifica, Ya, pero a es ti que- ya te han jodido. Vale, pero entonces tienes que ir a Francia. Bueno, ya. Si es Porque que te lo ese- dejan en Francia. Pero si es Eso- que ese es el problema de la incertidumbre con las normativas en Correcto. España. Con esto y con muchas Porque hay cosas. muchas lagunas. Y luego está la autonómica Muchas. por encima de la Venga, chicos. nacional, la europea por debajo de la. Es un follón. Vamos a Venga, seguir dos que- preguntas más y vamos al tema. Mira, te voy a hacer esta. José, tengo un Vergara B14 300 Winchester Magnum. ¿Por qué este arma teniendo el seguro puesto puedes abrir el cerrojo? ¿Eso tiene apaño? Porque recechando y con lo suave que va en cualquier sitio que se enganche, se me abre. Completamente cierto. Muchas armas lo tienen así.
los sistemas Remington 700 y B14. A ver, a lo que se refiere este hombre es a esto. Esto es un B14. Sí, que lleva el... Vale, lo que se refiere es que tenga el seguro hacia adelante o hacia atrás, el arma abre. Vale. ¿Tiene esto arreglo? De forma fácil, no. El que tú me dijiste ayer, el Marlin este. El Marlin. El Marlin no se puede. abre. Y el Remington tampoco. O sea, perdón, el Remington. El Franchi tampoco. Y el Howa tampoco. lleva dos posiciones también de seguro. Hostia, Exacto. El Howa lleva 3 posiciones de seguro, tío. Exacto. Entonces, depende del tipo de arma. Esto, en principio, hay trabajos armeros que se pueden hacer para bloquear. Pero esto es un coñazo, con lo cual, en resumen, no. Ahora, cada vez vienen más conseguidos, pero es verdad que van muy suaves y dándole con la mochila abres el cerrojo. Eso es cierto. Pero bueno, son características que tienen algunas armas. Pero él entiendo que lo dice porque se le pueda caer la bala o no se quede bien arrojado, lo que sea. Mira, te explico. Normalmente lo que no se dan ni cuenta, ¿eh? Porque no se va a disparar ni nada, pero... No, disparar no. No hay problema de seguridad. Hay problema de que él, cuando se da cuenta, el cerrojo está aquí atrás y la bala ha saltado y lleva el cerrojo abierto. ¿Vale? Bueno, son consecuencias de algunas armas. Unas tienen sus pros y otras sus contras. Y a esta que le gusta mucho a la gente. Con un presupuesto de unos 2.600 más o menos euros, ¿qué rifle y mira me recomiendas para que sea mi primer rifle todoterreno? Que me sirva un poco para todo. Sé que no brillará en nada, pero que pueda dar el tipo. Mira, si hay que gastar un poquito más. Por ejemplo, una de las armas más estandarizadas que hay del mercado, todoterreno, ¿vale? Pues tienes el Tikka, el T3X Lite, uno de los rifles más vendidos por peso y por tal. Cerrojo. Puedes irte a un Super Barmin o un Barmin cerrojo, efectivamente, ¿vale? Y un GPO, un 21650, el 8X, que es un visor muy polivalente, de calidad, 1.100 euros con torreta, y tienes un equipo muy polivalente aproximadamente en 2.600 euros, ¿vale? Con sus monturas incluidas. Ahí tienes uno de los ejemplos típicos de las combinaciones típicas que se suele hacer. Pues nada, pues ya dejamos las preguntas y vamos a pasar ya al bloque último. Bueno, último no, penúltimo. Sí, penúltimo bloque. En donde nos vas a enseñar cómo se limpia una escopeta y un rifle, porque tú lo sabes, yo soy el del trapito de aceite, ¿eh? Y poco más, ¿no? Y poco más. Sí, yo cuando le dije a José cómo limpiaba yo mi rifle o mi escopeta, pues no me dio así con la mano abierta, pues ¿Sí? porque le di pena. Cuando le dije cómo lo hacía Te voy a yo, manchar ahora. Bueno, no me diste con la mano abierta cuando te dije luego qué hacía para Mira. limpiar. Pero yo creo que eso lo hace el 90 o el 100% de la gente, ¿eh? pero O, bueno, muy escúchame, poco. ¿tú sabes la de gente que yo conozco que le echa el chorreón de aceite dentro del cañón en un rifle y en una escopeta? Yo eso lo he hecho. Pero ni uno ni dos. Tú estás en una montería, en un sitio y ¡pum! ¡Pum! El primer tiro con los gases, ¿vale? Limpias. A partir del segundo el comportamiento del proyectil será óptimo, más o menos, ¿vale? Pero el primer tiro, lo más normal, como haya algo de distancia, es que no le des al animal. Es lo más normal, ¿vale? Oye, pues famoso- aprovechando, me voy a aprovechar de ti, tío. Que el otro día se me mojó el pequeñito El Howa. y le di así, pero tiene unos puntitos de... Mira. Sácalo y al mismo tiempo limpiarlo con José. Mira, lo saco para que lo vea. Y al mismo Ah, tiempo, vale. Claro, y al mismo tiempo lo vas limpiando los dos. Vale, y aparte, Vale, pues te voy a enseñar. mientras que ellos se van a por las armas, como veis, aquí hacemos un caso práctico. Porque, a ver, lo más indicado y lo más obvio es cuando termina la temporada de caza o cuando no vais a utilizarlo, llevárselo a tu armero, que te lo limpie, que te lo haga decente, que te lo desmonte, que te lo limpie y tal. Pero sí que es cierto que si aprendéis vosotros, pues oye, es un dinero que os ahorráis y sobre todo es el no tener que ir a la armería, porque a veces vamos pegados de tiempo y puedes hacerlo tú en tu casa en un momento dado y llevártelo ya limpio. Sobre todo, el tema de mantenimiento de pero armas, este- bien hecho, una Abre el vez cerrojo. al año, imprescindible. ¿Lo ves? No lleva balas, ya está comprobado. Mira, esto es lo que te decía yo de este rifle. O tú lo has comprobado, que tiene 3 posiciones. Sí, tío. claro, para el tema del bloqueo. Con esta posición puedes abrir, pero no dispara. Y con esta ya dispara. Y esta ni abre ni dispara. Exacto. Cambias, abre pero no dispara. Y la tercera. Y este rifle yo me he quedado sorprendido de lo poquito que pesa, tío. Que tiene unos puntitos de óxido. Sí, sobre todo en el cerrojo me fijé. Se me mojó el otro día que llovió. Sí. Fuimos a cazar con él. Vale, yo me voy a Mira, aquí, José, levantar. Yo me voy a levantar, me voy a poner aquí detrás de José para poder grabar bien. Este rifle, según dicen, es el que menos pesa en el mercado. Mira aquí. ¿Lo ves ahí, los puntitos de óxido? Sí. Vale. Esto es algo muy común. Y ahora vais a ver una cosa que os vais a quedar alucinados. Porque veis que son unos puntitos y no parece... Mira aquí también. Mira, José.
¿Pero eso por qué? ¿Porque se le ha ido el...? La humedad, no. Eso es porque son metales, los metales con la humedad corroen y acaba saliendo Sí, pero no óxido. tiene nada que ver que se le haya ido... ¿El pavón? No, vamos a ver, el pavón... Que no, lleve un golpe o algo. No, pero No es que tiene- esto es un pavón normal, no. No tiene nada que ver, ¿no? Esto es un pavón. El pavón normal, el pavón químico, es un proceso de oxidación controlado, pero no frena la oxidación, ayuda a Vale, que no vale, se vale, oxide el metal. Yo pero pensaba que en los puntos de óxido era porque tenía un golpecito, se le había ido el esmalte o algo chorradilla de esa. Sí, no. Ten en cuenta que esto no lleva esmalte, esto es pavón, punto. Pavón, punto. ¿Cuál es la ventaja del ceracote, por ejemplo, de los Vergara o los CVA? La ventaja que tiene es que no se oxidan. ¿Por qué? Porque es una pintura cerámica horneada, entonces es una dureza que no permite que se oxide. que tiene una El metal está tratado. Una cubierta mejor. Exacto. Mira, vamos aquí a coger el papel. Y ahora vais a ver que no hay nada. Y vais a ver ahora lo que pasa. A ver. Epa. Mirad, aquí tenemos el Armeluz. A ver, enséñame. ¿Vale? Estos son productos de Armaestría que los suministran y los tenéis en vuestra armería a través de Arcea. Es una casa francesa de mantenimiento de armas muy, muy prestigiosa. Además tiene productos muy buenos. Armaestría. Mirad, en la página web de Arcea tenéis todos los vídeos de cada uno de los productos hechos. ¿Veis esto de aquí que parece que no hay nada? Bueno, pues ahora verá. Le echamos un poquito de aceite. Tío, cabrón, avisa. Empezamos a darle, mirad, esto es qué es lo que vamos a hacer? lana de acero, ultra fina, lana de acero. Esto es, fijaos que yo hago así y no me hago nada, ¿veis? Sí. Esto es ultra fino, esto es una lana de acero para no arañar el metal. Fíjate ahora, que parece que no hay nada. ¿Vale? Le vamos dando, mirad. ¿Lo veis? Eso marrón que veis ahí es el óxido. Ya ves. Y parece que no hay nada, ¿eh? Y eso lo saca el producto. Eso a fuerza de frotar. Esto que estamos viendo aquí, ¿vale? No lo saca el producto específico, lo saca la lana de acero. La lana de acero lo que hace es no rayar el metal, pero sí quitar las partículas de óxido que están impregnadas. Esto que veis aquí, si lo vamos dejando, el óxido se va reproduciendo como un virus, a más, a más, a más, a más. Y llega un momento que corroe y ataca el metal y crea poros, es decir, se come el metal, lo perfora, literalmente. Mira aquí, igual. Entonces, aquí, ya verás. Una cosa importantísima, todos los aceites llevan algo de disolvente. ¿Esto qué significa? No se dejan untados los materiales, mira, ¿ves? El óxido ahí. No se dejan untados los materiales, ni la fibra de carbono, ni los sintéticos, se limpia, se extrae completamente el aceite. Porque si nosotros dejamos todo esto impregnado de aceite, lo más probable es que de aquí a una semana tengamos algún pelado o algo que se haya comido. Pues cosa Porque que hacía yo habitualmente. todos llevan un poquito de disolvente, todos los aceites, ¿veis? Y ya desaparece completamente el pavón. Vale, o sea, perdón, el óxido. Y ahora la gente, esto en cualquier ferretería lo encontráis, ¿eh? Lana de acero ultra fina. Para saber que esto es ultra fina, nos cogemos con los dedos, ¿veis? La enrollamos, esto como si fuera algodón, ¿veis? Y no nos hace nada de daño, porque si no, arañamos el metal. Y una vez para tratar, tenemos este producto, que es el Imperal. ¿Esto para qué es? Pues una vez le hemos dado con el aceite un poquito y hemos retirado el óxido, al echar este producto lo que estamos creando es como una especie de capa de silicona, de tal manera que impermeabiliza completamente el metal para que no se adhiera. ¿Esto cada cuánto? Pues aproximadamente una vez al mes. Pero solamente en la zona, pero solamente en la zona que está con óxido, o podemos hacerlo todo el cañón a todo. No, debemos de hacerlo absolutamente a todo. Si os dais cuenta, ¿veis? Ya le hemos dado esa zona, entonces lo que hacemos es limpiamos toda la zona al completo y le daríamos una capa de Imperal, así, por encima, ¿veis? Esto es silicona, ¿eh? Con lo cual esto sí que no afecta nada al resto que le demos. Pero no hace falta que le demos, lo dejamos secar. Pero si no vemos óxido, no hay que pasar lana de roca antes. No, la lana de roca no. Solamente donde veamos óxido. Un papel para quitar la suciedad. Vale. Y este producto, el Imperal, sobre todo en las zonas de mucha humedad o en el norte donde llueve mucho, va a hacer que repela el agua del metal. Siempre, si os dais cuenta, estamos trabajando por fuera. No está el cerrojo abierto. Cuidado con meter dentro de la recámara cualquier historia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo porque práctico. Dijiste que hacía aquaplaning, ¿no? Luego después. Exactamente. ¿Veis aquí el óxido? Pues igual.
lo quitamos con la lana de acero y una vez lo tenemos limpio, utilizamos el imperal, le damos un poquito para que los metales, y ya tenemos protegido así a todos los metales del arma. Vale. Eso sería por fuera. Y eso por fuera. Y ahora, guárdate este arma que vamos a proceder a limpiar una que tenemos aquí. Mirad, aquí tenemos un ejemplo práctico. Ponlo aquí, José. Que hablamos mucho del canteo. Muchísimo. La gente está... Vamos, ¿cuánta gente conoces tú que tenga burbuja en un visor que haga recechos, Perico? Tú, Sergio ¿Y Sergio desde cuándo? desde que tú se lo dijiste. Vale. Y yo porque me lo has puesto tú. Esto hay gente con cientos y cientos y cientos de recechos hechos que ha fallado innumerables veces y nunca sabe por qué falla 300. Pero por darte la razón y que sirva de precedente, lo hemos comprobado tirando y el canteo influye mucho en el disparo. Exacto. Y la gente, y en eso yo hasta ahora nunca había caído, o es que no canteaba. No, y luego sabes qué pasa. Pero luego es posible que muchos de los Sí, disparos que hemos fallado, que piensas tú que es porque te has movido, simplemente sea por el canteo. Que luego ves tú en las películas americanas, los SWAT, que te cogen el arma, en vez de cogerte así, te disparan así de la pa, tomar Sí, también viento. hay películas que el tío tira con una pistola con efecto. Sí, sí. O sea, que- Bueno, y que Iron Man y Superman vuelan. Por eso. Mira, que mira aquí, José, apunta aquí. Os vamos a enseñar ahora, aquí encima, ¿vale? Voy a enseñar qué es eso del canteo y cómo vemos nosotros el plano. Mirad. Nosotros aquí tenemos un bancal, ¿verdad? Aquí. Y aquí está el animal encima. Nosotros, nuestro cerebro quiere ver este plano, pero este plano muchas veces no existe. Este plano no existe, existe este plano. Y el animal estaría en diagonal. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, nuestro cerebro, quiere hacer esto. Hacer una línea paralela, ¿lo veis? Esa es la cruceta del visor, ¿eh? Vale. Pero, como sucede esto, ¿qué hace nuestro cerebro? Crear la línea paralela. ¿Cómo crea la línea paralela? Aquí tenemos nuestro visor. Si os dais cuenta, esto, mirad toda la inclinación. Si nosotros hiciésemos aquí una línea discontinua, fijaos todo el ángulo que estamos generando aquí. ¿Lo veis el ángulo? Un ángulo que igual es de 5 o 10 grados. Igual tenemos unos 30 centímetros de desviación a 300 metros, lateral, porque la cruceta está doblada. Nuestro cerebro siempre, siempre, siempre va a querer mantener una línea paralela entre el plano este y la cruceta. Pero nosotros vamos a ver esto siempre, muchas veces. De hecho, nosotros cuando lleguemos y hagamos así, literalmente, y pongamos la cruceta así recta, ¿qué nos va a decir nuestro cerebro? No, la cruceta está doblada. No, lo que está doblado realmente es el animal, no la cruceta. La única forma de saberlo es la burbuja. Vamos a poner aquí una burbuja para que la gente se oriente. Nosotros vamos a estar convencidos de que nuestro arma está recta. ¿Y dónde va a estar la burbuja? Aquí. ¿Eso qué significa? Que estamos canteados. ¿Dónde tenemos que tener la burbuja? Aquí. Sí, como un nivel de la obra. Es un nivel, exacto. Y aunque nos dé la sensación, que es lo que a nosotros nos va a parecer, ¿eh?, que vamos a tener la cruceta así, en diagonal, no señor, la cruceta estará perfectamente recta. Pues esto es el tema del canteo que estamos hablando. Vale, un tip más. Venga, vamos más para adelante. Vamos a coger la escopeta semiautomática que tenemos aquí. Vale, ahora vamos a pasar a limpiar una escopeta semiautomática. Una Beretta, ¿vale? Puede ser una Benelli, cualquier otra. Esta es en concreto, ¿lo veis? Es una 304. Puede ser, es un arma muy típica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es extraer el cañón. Entonces, vamos a abrir aquí. Esto aplicable a cualquier arma, ¿eh? Sacamos el tapón, lo dejamos ahí, sacamos el guardamanos, sacamos el cañón. Mirad, este cañón veis que está duro, ¿lo veis? Porque hace mucho tiempo que nos hace un mantenimiento. Mirad el truco. Tiramos hacia atrás, ¿lo veis? Y ahora, sujetando el cañón un poco, no haciendo presión, lo dejamos, ¡pum! ¿Veis que se va separando? Ahí lo tenéis, la separación. Volvemos otra vez. ¿Veis? Otro poquito más separado. Y ya lo tenemos fuera. Hay gente que le cuesta mucho sacarlo y poco a poco ya tenemos el cañón fuera. Y ahora vamos a ir viendo las diferentes partes. Válvula de gases, fijaros el estado. Sucia, oxidada, no se puede. Madre mía, fijaos que no se puede ni sacar. Entonces vamos a tener que meterla y vamos a trabajar sobre esta parte.
La válvula de gas es importantísima sacarla, muy importante. Entonces, vamos a utilizar este producto que tenéis aquí de Ballistol, el cual lo que hace literalmente es congelar la grasa y disolverla. Esto, si lo echamos en la mano, hay que tener cuidado porque enfría muchísimo, ¿eh? ¿Veis? Le vamos dando y con la brochita. Aquí hay veces que incluso hay que coger una lija, literalmente. Pues no nos vale solo con la lana de acero porque está muy de muchos años. Está muy sucio. Pero bueno, aquí parece que con esta vamos a poder hacerlo. ¿Veis? Estamos trabajando, digamos, con lo que podría ser los accesorios de casa. ¿Vale? Esto obviamente entra en el taller, se hace mucho más serio, con nuestro sopladora y todo, pero vamos a enseñaros cómo lo podréis hacer en casa. ¿Veis? Ya sí sale la válvula de gases. Fijaos el estado en el que está. Vale, y ahora, siguiente paso. Vamos a desmontar el cerrojo. Este arma está... Madre mía, cómo está este arma. Vale, mirad. Si os dais cuenta ahí, esto no puede salir el pasador, es imposible. Entonces tenemos que buscar el hueco, ¿veis? En el cual, haciendo así, hay un momento que sale, ¿veis? Tirando hacia abajo. Ya tenemos el pasador fuera, lo dejamos aquí. Y ahora sacamos completamente el cerrojo. Y aquí tenemos toda la zona de la báscula. Y ahora con un botador, en este caso nosotros aquí tenemos... A ver, cuidado. Nosotros aquí tenemos equipos profesionales, pero bueno, esto se puede hacer al final con un martillo, si os dais cuenta, un martillo, un destornillador de punta. Vamos a golpear aquí, en este caso tiene un solo pasador. Lo vamos a extraer, aquí lo tenemos. Y ahora vamos a sacar el grupo de disparo. Ya lo tenemos fuera. Todo este es el grupo de disparo. Y aquí tenemos la báscula con el muelle. El muelle tenemos que comprobar que está bien, como en este caso. Le vamos a echar un poquito de lubricante y vamos a limpiar toda la grasa que contiene esto. Venga, vamos a ir por partes. Esto lo vamos a desmontar del carro y ahora aquí veis todas las piezas que contiene. Esto no es necesario desmontarlo, lo que sí vamos a hacer es, aquí tenemos la uña extractora por si no la habéis visto nunca de cerca, que es lo que se encarga de presionar en el culatín y extraer el cartucho, bien sea de bala o bien sea un cartucho no metálico, un cartucho de caza normal de escopeta. Y por aquí la aguja, por si no la habéis visto nunca, cada vez que presionamos, que se haga seguro, ahí, ¿veis la aguja? ¿Lo veis? Y ahí es donde golpea la aguja Roma. Vale. Vamos a ver. Aquí empezamos con el tema de la grasa. Fijaos cómo está el papel y cómo va a acabar. ¿Qué es el producto? ¿Cuál, José? ¿Di el nombre? Este es un producto de Ballistol. ¿Lo veis? Es un producto alemán que, si os dais cuenta, lo que hace es congela literalmente la grasa y la disuelve. Cuidado con las manos porque, repito, enfría mucho, ¿eh? Le vamos dando ahí, ¿veis? Con el cepillo. Esto, repito, es un consejo a grandes modos. Dentro del taller, no en 2 minutos, se hace obviamente mucho más serio con soplador, pero para que vosotros en casa pues podáis hacer vuestro propio mantenimiento. ¿Veis? Y con tus guantes. Exacto, unos guantes de látex. Aquí hemos utilizado una mesa barnizada porque obviamente todo esto si no se quedaría incrustado. Aquí igual. Esto lo bueno que tiene el cepillito que nos ayuda a ir dándole de paso. Aquí todos los gases que se van acumulando y todos los restos de pólvora de los años de tirar y tirar y tirar. Esto, repito, es una limpieza a grosso modo para que lo veáis.
Esto, para hacerlo bien, se puede dejar en gasoil sumergido varias horas, con una mezcla de aceite y un poquito de disolvente, para que todo esto salga mejor, porque esto está incrustado ahí, pero vamos, con ganas. Pero ya verás cuando lo montemos cómo cambia. Y aquí por dentro igual. Esto es la válvula de gases. La función de esto, ¿cuál es? La válvula de gases, su función es retranquear los gases. Mirad, por si no lo sabéis, los cañones ahí tienen un agujerito 2 dentro, ¿vale? Es que ahí no se puede observar. Entonces, cuando tú disparas, los gases del cañón salen por ahí. Esto está aquí sellado, ¿veis? De tal manera que esto lo que hace es que empuja hacia atrás, porque los gases hacen que empujen. Esos gases lo que hacen es empujar el carro sale hacia atrás, levanta la leva, sale el cartucho, la leva levanta el cartucho de aquí del cargador, lo vuelve a meter otra vez en recámara, y así es como funciona un sistema semiautomático por gases. Aquí dentro igual, ¿veis? Esto está muy sucio, oxidado, y le vamos dando igual. Esto ya os digo, dentro del taller, con sopladores y todo, luego se terminará el trabajo. Pero aquí os podéis hacer una idea de cómo hacer esto. Y muy importante limpiar los agujeritos y que estén siempre limpios, porque si no os fallarán las repeticiones de los cartuchos. Que luego siempre le echamos la culpa al cartucho, pero a veces no es por el cartucho, es por la escopeta. Bueno, os puedo decir que aquí hay escopetas que han entrado después de 20 años que nunca han ido a un armero. Jamás. No la han limpiado nunca. Esta, desde luego, a muchos armeros no ha ido. Ya va tomando forma, se va limpiando. Y luego los metales, lo que vamos haciendo, veis aquí igual. Fijaos aquí el negro cómo está. ¿Veis cómo va disolviendo la grasa? Hostia, es brutal, ¿eh? Sí, caen muchos retones, tío. Es brutal. Ha pasado de negro a plata en nada. Entonces, si no fuese por ese producto, es imposible. La grasa no la quitas. No os preocupéis que ahora sacaremos un plano junto con los productos necesarios para que lo Entonces, veáis. aquí Brutal. ya tenemos cómo ha quedado, ¿eh? lo que es la limpieza. Repito, esto luego con soplador se queda mucho mejor. Pero aquí tenéis por encima para que veáis la diferencia del antes y el después. Vale. Y ahora nos vamos a la parte de la punta del cañón. Mirad, aquí también se puede observar muy bien lo del óxido. ¿Dónde lo he visto yo? Aquí. Mira. Fíjate lo que va a pasar ahora. El sonido ya, o sea, cuando tienes el oído entrenado se nota mucho. Sí, se nota, cuando se nota que está rascando. ¿Ves? Que no suena. Y aquí, ¿os escucha? Porque está ahí, hay unos montecitos del óxido y le vamos dando cada vez. Esto no quita el pavón. Y ahora fijaos ya lo que va saliendo ahí. Aparentemente no hay nada, pero fijaos ahora si cogemos un papel. ¿Ves? Aquí no hay nada, mira. Nada. ¿No ves? Pues todo eso está atacando completamente el metal. Parece que te has limpiado el culo. Y poco a poco, ¿veis? Y le iríamos dando a todo el cañón exactamente igual. Vale. Y ahora, la punta, los cilindros, o sea, los choques, los sacamos con la mano. Sí, porque hay veces que la gente deja el choque puesto y luego ni Dios quien lo saque, ¿eh? Se funden y eso ya, olvídate. No se puede arreglar, ¿no? No, cuando están fundidos, ya yo le he hecho aquí, vamos, yo me acuerdo cuando estuve hablando con un maestro armero de Francia, el tío tiene 50 años de profesión ya jubilado y me dijo que cuando un choque solda, ya puedes fundir el cañón. Que no hay manera de arreglarlo. Nada. Ahora, ¿qué hacemos? Vale, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a limpiar el choque. Tips que mucha gente esto no lo sabe. ¿Veis que hay 3 ranuras ahí? Arriba, no sé si se observa en la cámara. Sí. Bueno, pues esas 3 ranuras, cada ranura es el número de estrellas. Este es un choque típico de 3 estrellas, el más usado que hay en las escopetas. O sea, en calibre 12. 3 ranuras, 3 estrellas. Exactamente. En calibre 12, ¿eh? Estamos en calibre 12. Que es también el calibre más común. Y ahora vamos igual, limpiando. O sea, prácticamente el primer producto siempre es el... Para desengrasar y limpiar, todo. sí. ¿Qué se llama? Esto es un desengrasante en frío. Correcto. Ballistol, desengrasante en frío.
Esto es un producto que hay muchas marcas, pero este en concreto lo distribuye eSport, pero bueno, distribuye directamente a las armerías, o sea, lo vais a encontrar en la armería. ¿Veis? Lo vamos limpiando. Y ahora, una cosa importantísima, este choque, vamos a hacer lo mismo dentro. Los choques, hay un producto especial que tiene Armestria para los choques. Esto, ahora veremos que hay para limpiar los cañones por dentro, que ahora lo veremos. Mira, pero aquí a grandes modos para que esto es una grasa especial para choques, especial choque. Vale, esta grasita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que al final un choque entra a rosca. Exacto. Entonces hay que engrasar la rosca. Vamos a darle estas zonas que se observa aquí algo de óxido. Le vamos a dar por aquí, vamos a hidratar y ahí. Sobre todo la rosca. Ahí está. Y ahora vamos a introducir y lo vamos a meter. ¿Hasta dónde se mete un choque? Pues hasta donde nos dé el dedo. Que hay, Por supuesto, hay una herramienta, claro, para... Claro, la llave Yo, de choques. yo tengo una llave. Pero por supuesto que hay choques que ya están listos. ¿Veis? Se meis el dedo, hace un poquito de succión, ¡poc! Y ve girando el cañón y apretamos con el dedo. ¡Plac! Ya está. Con el dedo, no con la llave. Y luego, cada día, esto hasta que no podamos más. Si vemos que sobresale un poquito, que puede ser que el paso de la rosca esté mal, cogemos la llave, forzamos un poquito y luego retiramos hasta que esto tiene que quedar completamente a ras. No puede quedar por fuera el choque, ¿vale? Pero lo suyo es esto. Y luego, cada 3 o 4 jornadas sacamos el choque y repetimos el proceso de limpieza. ¿Cuál es el tip para que no se te olvide? Mucha gente lo que hace es sacar el choque y dejarlo así, para que se dé cuenta. Ojo, ventaja, me doy cuenta y cada día lo estoy desenroscando y enroscando cada jornada. Desventaja, cuidado, que no te acuerdes y pegues el tiro así. Como pegues el tiro así, malo, porque puedes arrancar el choque. ¿Vale? Cuidado, pero hay gente que lo hace porque le choca la vista al ver la rosca fuera. ¿Vale? Hay gente que te comenta que lo hace. Entiendo que para meter el choque el cañón por la punta está más rebajado. Claro, claro. Para que claro. mantenga una línea. Exacto. Tiene un line interno de tal manera que aquí por dentro está todo igual. Y ¿Qué es el choque? disparar sin choque al final lo que haría sería que abriría mucho. Es ¿no? un cilíndrico. ¿No? Claro, si disparas sin choque te abre sin control. Para un tiro a 4 o 5 metros, perfecto. Pero después eso va descontrolado. Porque el choque al final lo que hace es estrangular el tiro y llevarlo donde tú quieres, la zona de plomeo. Bueno, visto esto por encima, porque repito, esto si no tenemos una hora de vídeo limpiando la escopeta, ahora lo que hacemos es también con estas partes. Igual, vamos dando. Y con cada arma al final nosotros dentro del taller estamos más de media hora limpiándola con detalle. Comprobamos que el tambor fluye perfectamente, como es el caso, que no está atorado. ¿Ves? Y aquí aprovechamos el mismo líquido para darle y para afuera. ¿Veis cómo sale? Y lo vamos limpiando todo. Si esto estuviera atorado, bueno, es que esto ya es más trabajo de armería. Habría que quitar de aquí, sacar todo el tambor, sacar el muelle, limpiarlo. Pero vamos a hablar de una limpieza, vamos a decir, más bien superficial. Porque lo demás ya son trabajos muy precisos y a mí me han traído muchas escopetas con el muelle fuera porque no saben montar el muelle, o le ha pegado el muelle en el ojo, o le ha pegado el muelle en la ceja, porque esto tiene un muelle que sale 1,5 metros para afuera. Entonces, como no sepas hacerlo, pues te puedes hacer daño. Entonces, ese detalle no hace falta verlo. Y aquí pues lo mismo. ¿Ves? Esto de aquí lo vamos a trabajar. ¿Que está muy jodido? Pues en vez de utilizar este tipo de lana de acero, pues utilizamos una lijita más fina. O sea, una lija tipo 320 para ir desbastando algo la grasa que hay. ¿Ves cómo va cambiando? ¿Os acordáis que antes el choque estaba atorado completamente? Sí. Pues ahora... O sea, la válvula de gas. Exacto, la válvula de gases, perdón. Esta es la función que tiene que tener, que se mueva con libertad. ¿Ves? Vale. Que se supone que si esa válvula se vuelve con libertad, su trabajo lo hace 100%. Exacto, es que si no se mueve con libertad no está haciendo su trabajo y se atora. Vale, y ahora aquí, igual.
Si al final, si os dais cuenta, es pieza por pieza y Ir esto os ayuda desengrasando. muchísimo, exacto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta dejar de ver el material negro y verlo en su color de origen, plata o el que tenga que ser. No tiene que haber tenido yo mi repetidora. Y te digo yo que sale la mesa negra. Yo creo que no la he limpiado así en mi vida. Aparte yo, mi repetidora es la tuya, Sí, la Benelli. ¿Veis la Benelli, cómo que sí, brilla? pero a limpiar la vida. La limpia por fuera. Que esto, repito, con la sopladora adentro, con mucha fuerza, claro, con los bares que tiene, desincrustan más. Esto es para que la gente lo haga en su casa, pues con lo que pueda tener, que al final es comprar estos productos y encima de una mesa. Aquí el pasador igual. ¿Te vienen en conjunto los productos? ¿Hay, No, no. ¿hay un kit? No, vienen todos los productos Bueno, por pues luego separado. en comentario fijado, el primer comentario fijado, os dejaremos los nombres para que podáis comprarlo o que sepáis lo que es. Exacto. Al final es, en resumen, pieza por pieza, desengrasar. Vale. Y luego el grupo de disparo, muy importante, muy importante. Fijaos toda la caca que tiene. Cuidado con el grupo de disparo, con presionar el gatillo accidentalmente, que esto, el martillo, tiene una fuerza brutal. Si os dais cuenta, ¿veis? Aquí está el seguro. Vale. Cuidado, ¿veis? Claro, esto tiene que ejercer aquí una energía para disparar. Pero hay gente que sin querer tiene el dedo aquí delante, le da el gatillo y le pega una leche y le rompe la uña. Entonces lo sacamos y una vez ya sacado, entonces lo podemos limpiar con seguridad, sin sacar ninguna pieza. Nosotros sí lo hacemos, ¿eh? Pero no quiero hacerlo porque no quiero a nadie No que lo animes. haga en casa No y animes. luego no sepa montarlo. Lo suyo es, porque esto es complicado de montar. Pero nosotros en la armería, que lo sepáis, no lo limpiamos por fuera. Desmontamos todo el grupo de disparo, pieza por pieza, y luego lo volvemos a montar. Sí, pero bueno, lo de siempre. Nunca limpia la escopeta, pues siempre se va a quedar mucho Y luego, mejor y de como luego estaba. te sobra la típica pieza, ¿eh? Sí. ¿Y esto de qué? Esto no sirve nada. Claro. No, a mí me han traído muchas escopetas en una bolsa. En una bolsa con todas las piezas. Mira, yo no sé montar esto. Pues ahora, tráelo. ¿Veis la diferencia? Es brutal. El desengrasante este en frío es brutal como lo deja. Ahora la mano Sí, luego se te queda bien fresquita, ya te lo digo yo. me recuerda cuando jugábamos a fútbol nosotros al típico cloretilo que te echaban encima Eso del es. bote azul, Igual que el cloretilo. Que que dije, te congelaba los pelos de la pierna, eso sí. dije el otro día Radio Salía, es contrario. Radio Salía No, es no, del es cloretilo. calor. Radio Salida es lo Era el contrario. bote transparente que Sí, pulsaba. Yo salí de ese que como te tocase partes nobles, Sí. el típico que tenías un tirón aquí en la ingle. en el aductor y te echaba y se te iba un poquito. De hecho, la típica broma era esa. Yo te he hecho, y sin querer le echabas en un huevo al lado y luego se sudaba y ¿Ves? no veas cómo corría el tío. Y ahí tenemos, básicamente, vamos desmontando, fijaos toda la grasa que ha salido, ¿veis? Todo esto, lo bueno que tiene que evapora. Sí, sí. Esto se evapora. Opa. Vale. Y ahí tendríamos lo que es la escopeta. Luego, en la parte del guardamanos, luego lo soplamos bien por dentro. Repito, esto con el soplador, por eso se tarda más de media hora en limpiar una escopeta, porque todo esto, fijaos, ¿lo veis? ¿Qué suele cobrar un almero, José? Limpiar una escopeta. De 30 a 40 euros por un mantenimiento completo. Bueno, pues ya se estoy cerrando esos 40 euros. Vale. No, hombre, porque habrá gente que lo quiera más minucioso. Sí, sí, hombre, pero bueno. O hay gente que no tenga tiempo ni ganas de hacerlo. A ver, es que el mantenimiento en almero es mucho más que esto. Sujete. Y aquí tenemos las típicas piezas, ¿veis? Que nosotros vamos montando en módulos, Las baquetas. las baquetas. ¿Veis? Esto, por ejemplo, este conjunto entero vale 59 euros, lo vende la casa Arcea. Y ahí tenemos de todos los calibres, escopeta, rifle, carabina. Y entonces, esto, lo que hemos dicho, esto, por ejemplo, es para el interior del cañón de un calibre 12. ¿Veis? El cañón, salvo que esté muy fastidiado, le echamos un poquito de desengrasante en frío, salvo que esté muy fastidiado, no se toca con metal. ¿Vale? No tocan las gratas de metal. Salvo que el cañón esté muy sucio de mucho tiempo. Entonces, tiramos. Yo tengo una que lleva como una especie de broca como de metal, ¿Veis? como una punta como de metal al final, así como con alambritos. Vale, entonces vamos sacando. Si cuesta mucho, pues lo sacamos, que tardamos menos. Estos son problemas del directo, amigos. Luego, ¿vale? Para que veáis a grandes rasgos. Existen unas bayetas que las compráis en conjunto, que también las vende Arcea. A ver, ¿dónde está? Déjame si está en el suelo. Mira, o la casa Ballestol, por ejemplo. Mira. Aquí tenéis de la casa Ballestol que le podemos meter otros accesorios y si eso está sucio, pues la vamos limpiando.
y la podemos sacar, ¿ves? Sacamos 3 o 4, la enrollamos, las metemos, ¿veis? La empezamos a meter con una grata metálica, con otra más fina, y al final la vamos sacando hasta que salga completamente limpia. Es por no hacer muy largo el vídeo. Sí, vale, perfecto. Y este sería lo que es la limpieza de una escopeta. Vale. Y ahora vamos a ver el tema del cañón de un rifle. Para el montaje de esto, pues luego es repetir el proceso a la inversa. Aquí tenemos el grupo de disparo, cerramos siempre. Mirad, esto me lo pregunta mucho, ¿por qué la escopeta semiautomática no deja que se dispare? Espérate, lo pongo aquí lo blanco. ¿Por qué la escopeta semiautomática no deja Siéntate mejor si puedes. que se dispare a modo metralleta? ¿Veis que hay dos ganchos aquí? Pues esto engancha adelante y atrás de tal manera que cuando yo tiro hacia adelante desbloquea, pero no permite que cuando recupere, hasta que yo no haga este movimiento, salga el siguiente tiro. Porque si no sería una automática, una metralleta. Por eso, cuando la gente te dice, José, he presionado una vez y me han saltado 2 tiros o 3 tiros a la vez, no me ha dado ni tiempo a soltar el dedo, es porque parte la pestaña esta. Entonces no vuelve a anclar el sistema de seguridad que tiene. Anclamos, ponemos el seguro siempre para que no accidentalmente no nos golpeen la uña. Yo ya me he pegado alguna vez, sobre todo cuando empecé, y os digo que duele mucho. Metemos aquí, anclamos y ahora fijamos el pasador que está aquí. ¡Poc! Ya lo tenemos. Y ahora a continuación montamos. Ahí lo tenemos. Y ahora sujetamos aquí. Aquí del mismo modo también lo limpiamos por dentro para que veáis a grandes modos la limpieza del arma. Esta todavía le queda un buen rato de hacerlo dentro en el taller, pero por no hacer el vídeo demasiado largo. Encajamos aquí y ahora lo llevamos abajo. Importante, y esto lo tenemos que dejar caer atrás hasta que coja. Esto lo podemos meter después porque la verdad que nos ayuda, porque si no nos pasa esto que a veces nos cuesta de cogerlo. Espera. Vamos a hacerlo más fácil. Espera. Mira, lo que nos está pasando básicamente es, ¿veis ahí? Ahí, ahora enganchado, ¿lo veis? Y ahora ya, pac, 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 pac. Pues metemos el grupo de disparo y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a meter la maneta aprovechando el huequecito ahí y hasta que encaje, ya la tenemos. Metemos la maneta para que no se nos salga y enganchamos el grupo de disparo. Porque si no, no vemos enganchar bien la pieza. Ya lo tenemos y ahora cogemos el cañón, metemos la válvula de gases que está aquí. Aquí tiramos un poquito hacia atrás, mira, hacia atrás, para que entre, ya ha entrado, y soltamos. Y ahora cerraríamos aquí, aquí, y ahora para hacerlo bien hecho, una vez apretamos con la mano, no con una llave, sería todo el tema de los metales, con el imperal le daríamos un tratamiento completo. Y luego para terminar, lo que sería un tratamiento final, mirad, tenemos el Legris, toallita para limpieza de armas, que lo que hace es hidratar. Fijaos, se va a quedar hidratada el arma para que no oxide. Mirad, fijaos la diferencia. Y hidrata tanto esto como, ¿veis?, a todo el cañón. ¿Eso que lleva como un aceite o algo? Sí, es un aceite lubricante. Y mirad la madera, cómo recupera vida. Le podemos dar a todo. De hecho, está indicado tanto para metal como para madera. Y aquí igual, fijaos cómo recupera vida. Y así se pasa de una escopeta de 100 euros a una de 500. Y ahora, cuando ya hemos terminado, que está hidratada, lo dejamos 15 o 20 minutos y para que no se quede aceitoso,
con la gamuza, que también es de Arcea, bueno, de la casa Armastría que distribuye Arcea, ¿veis? Retiramos el exceso de aceite y se nos quedaría una escopeta mantenida. Con 4 detalles, repito, que hay que desmontar, pero bueno, a nivel usuario ya estaría. Ya tenemos una escopeta. Ahora vamos a pasar a un rifle. Exacto. Aquí tenemos un banco de mantenimiento. Este en concreto es de la casa Liman. ¿Lo vas a hacer de pie, José? Es que es lo suyo. Vale, pues déjame un segundito. Perdonad, pero son las cosas del directo. Joder, Perico. Vale, pues ahora vamos a hacer el mantenimiento de un rifle de cerrojo. Nos adaptamos al calibre que tengamos, obviamente, y lo primero que hay que hacer, como es lógico, abrimos el cerrojo. Comprobamos. Vente aquí por este lado. Mira. Todos los cerrojos tienen aquí un botón. Puede ser este, puede ser hacia atrás, se pulsa desde abajo para extraer el cerrojo. ¿Ves? Ya tenemos el cerrojo extraído. Y el cerrojo se compone, aparte de todo el cuerpo, la bola, el sistema de seguro, que unos lo llevan en cerrojo, otros lo llevan atrás. Es eso que hay ahí es lo que se denomina tetón. ¿Pero te diste cuenta que el otro día había mucha gente que no sabía eso? ¿Lo del tetón? No, lo del, ¿Cuál es el botón? lo del botonito lateral para extraer el ¿Cuál es el cerrojo. botón? Ah, este. ¿Te acuerdas? Eso no lo sabía nadie. Mira, Me esto fue es el curioso, botón. porque la gente lo desconocía. Esto De es el botón. 4-4, no lo sabían. Exacto. Entonces, aquí tenemos el tetón y ahí está la uña extractora. Del mismo modo, aquí entra, hace presión al cartucho para que cuando nosotros tiremos la uña extractora, ¡poc!, lo saque. Vale, y aquí los cabezales del cerrojo. Bien, entonces aquí tenemos el cerrojo y a la hora del mantenimiento, pues lo mismo. Limpiarlo. Repito, esto se hace con sopladora dentro de la armería. Estamos hablando de un mantenimiento, digamos, usuario para que vosotros en casa, antes, obviamente, que esto no esté mantenido, es mucho mejor hacerlo. Importante, los cerrojos no se desmontan. No se desmontan, ¿vale? Lo hace el armero solo, porque esto cuando lo desmontéis para volver a montarlo está muy duro y es muy difícil. ¿Vale? Simplemente por fuera. Y aquí limpiamos, cogemos un bastoncillo de los oídos, lo que sea, igual desengrasamos y el tetón lo presionamos varias veces comprobando que efectivamente tiene toda su función. El tetón no puede estar duro, tiene que entrar y salir. Vale. Y ahora, importante, vamos simplemente en este rifle lo que vamos a hacer es, aparte de un mantenimiento superficial, sobre todo vamos a utilizar los productos para desencobrar lo que es el paso de estrías y desemplumar, o sea, quitar el plomo. Importante, las escopetas afecta menos, pero en los rifles también afecta el primer tiro, ¿eh? Pero en los rifles, importante, después de hacerle un mantenimiento y tocar los cañones por dentro, siempre disparar 1 o 2 tiros antes de salir a cazar. Y a poder ser, como hagamos una limpieza bien hecha después de años sin hacerla, volver a la puesta a tiro. Importante. Sí, porque puede modificar mucho, ¿no? Claro. Puede llegar, mucho no, pero puede llegar a modificar. Porque un cañón con los valles y los rangos dentro de las estrías que esté muy sucio, luego vamos a pasar a un mejor agarre del proyectil y te puede variar. ¿Y tanta suciedad acumula un cañón con lo largo del tiempo? Claro, que puede llegar a acumular bastante hasta el punto de tapar los valles completamente y que no haya la fricción que tiene que haber del proyectil. ¿Y puede llegar a desaparecer la estría? Hombre, 100% no. No, vale, de desgaste sí. Puede llegar a quemarla de años de uso. Eso sí, claro. Vale. Bueno, vamos a ver esto y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos productos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Mirad, cuando hablamos del tema de las gratas, ¿vale? Las metálicas, ¿lo veis? Bien. Entonces, vamos a ver la del calibre. Y ahora lo que vamos a hacer es... Lo primero de todo, se ataca un poquito más agresivo con la grata metálica. Aquí, como días hay en el sol, procedimientos de cada sitio. Hay gente que le tira primero con la grata de algodón, ¿vale? Con la de paño, luego le tira con esta. A mí me gusta directamente trabajar con la metálica. Aquí tenemos 2 productos, ¿veis?
El de Cruiver y el de plomo, descobrizante y desemplumar, para el tema de quitar el plomo. Este en concreto, más que de cobre, este cañón, me da cuenta que tiene mucho tema de plomo y restos de pólvora. Entonces, al final, fija, esto entra dentro de la recámara, ponemos el cañón un poquito hacia abajo y... Mira. ¿Veis? Vale. Y este de aquí, el de plomo, ¿ves? Es un líquido también, así espumoso. Entonces, lo que vamos a hacer es tirarle dentro de la recámara. Primero el de plomo. En este caso sí que lo vamos a usar, ¿vale? Y entonces le tiramos desde atrás y vamos a ir. Repito, luego hay que limpiarlo bien y hay que volver a ¿Y por centrarlo. qué no lo haces desde adelante? Porque suelo empezar desde atrás. Pero no hay ninguna Para que diferencia. salgan los restos. Sí, para que salgan los restos Los de restos mierda hacia de adelante. Vale, para Y no te manchar el caigan rifle. en la Claro. madera. Vamos Sí, pero que tirando. tengo claro que habrá mucha gente que es más sencillo meterlo por delante. Sí, pero es que entonces te caen todos aquí en el cerrojo. O sea, en el Sí, cargador y todo. todos los restos. ¿Veis? Y sacamos por ahí. Y volvemos otra vez hacia atrás y hacia adelante. Y vamos tirando. Vale. Normalmente, cuando echamos el producto, ¿vale? Aquí luego le echo yo un poquito por delante, le echo por detrás y por delante. Lo suyo es dejarlo actuar por lo menos un par de minutos, ¿vale? El producto. Aquí lo estamos haciendo acelerado porque si no el vídeo va a durar esto Sí, sí, eterno. no, sí, ya. ¿Vale? Bien. Y aquí, cuando echamos por delante, siempre con un trapo, para que cuando tiremos, veis que sale el producto. En la medida de lo posible, estos productos no hay que dejarlos en el cañón, ¿vale? Luego hay que soplarlo muy bien, porque si no pueden llegar a comerse lo que es el pavón y a quedar alguna mancha en madera o en cualquier lado. Entonces es importante, ¿vale? Ya vamos tirando, aquí ya estaría 2 o 3 minutos actuando. Pero lo que es al interior del cañón no le perjudica. No, al cañón no, está hecho para eso. Al interior del cañón a ti te da igual que coma un poquito el color. Vale, una vez ya tiramos con la grata y hemos limpiado, igual lo podemos hacer con el procedimiento del decruit. Primero lo hacemos para el plomo y el cobre, o el cobre y el plomo. Ya te digo que cada maestrillo tiene su librillo y hay sitios que te dicen de una manera y sitios de Viendo otra. lo que está durando el vídeo, que ya con esto vamos a terminar, lo del disparo perfecto lo vamos a grabar y de momento lo vamos a subir lo subiremos para la gente que se ha unido al canal, que sabéis que hay una sección de unirse, que pondremos vídeos en exclusiva, que son 0,99. Entonces eso lo grabaremos y primeramente lo subiremos para que la gente que se ha unido lo vean. Lo que es el disparo perfecto en distintos animales, en corzo, en macho montés y en jabalí. Pasa que ya se alarga mucho el vídeo y ya lo vamos a poner de momento y luego ya lo pondremos en abierto o no. Bueno, ya veremos. Vale. Luego tenemos el tema de, como he dicho, estos pañitos, ¿los veis? Estos pañitos los podemos coger de aquí y le vamos a ir pasando. ¿Ves? Eso es para sacar el sobrante del de plomo. Exacto, para ir limpiando. ¿Hasta cuándo? ¿Veis? Ya ha salido por aquí. ¿Hasta cuándo? Yo lo que hago es retiro Hasta que salga blanco. hasta que salga blanco y volvemos a tirar para atrás. Pero bueno, vamos a suponer que ya lo has hecho varias veces y que ya sale blanco. Y vamos a sujetar bien. Claro, todos estos bancos de mantenimiento obviamente en casa no se suelen tener. Pero bueno, os hacéis una idea. En este caso tenéis conjuntos que son solo para un calibre. Este es multicalibre. Le vamos dando, le vamos dando, le vamos dando hasta que salga blanco completamente. Y así es como se limpia de cobre y de resto de plomo y de resto de gases un cañón por dentro, ¿vale? Y luego retiraríamos todos los restos con un soplador y demás y limpiaríamos bien para que no queden restos y sería la forma correcta de descobrizar y desemplumar un cañón de un rifle. Perfecto. Luego por fuera habría que darle igual, exactamente el mantenimiento. Igual. El tema de igual que la maderas, escopeta. el tema de maderas limpiamos. Hay unos productos específicos. Espérate que se lo voy a No, la enseñar. toallita que has utilizado antes, ¿no? Exacto. Así es de una manera, porque claro, al final yo creo que mi escopeta no sé si la habré limpiado una vez, pero así como Mira, he hecho hay José, hay un en la vida. producto especial para las culatas sintéticas y los plásticos, que es este, ¿lo veis? El Ballestol para plásticos. Es como una especie de jabón,
¿vale? Sí. Entonces, ¿ves? Una especie de jabón. Esto es especial para darle a las culatas sintéticas, para quitarle la mierda, todos los restos de todo. Fijaos, mira. Es que hay una cosa para todo, ¿eh? Hay para todo, claro. Para ¿Por cada qué? cosa hay una. Porque no es lo mismo los plásticos y los sintéticos que la madera. Entonces, esto también Ballistol es específico para plásticos, ¿vale? Todo lo que son las culatas sintéticas que llevamos hoy. Y con esto, pues bueno, os hacéis una idea de lo que son el mantenimiento de las armas. Porque los rifles ya son más complejos, desmontar grupo de disparo y todo, no. Por lo menos lo que es el tema del cerrojo, por si se nos ha llovido darle, y lo de las toallitas. Estas toallitas de armastría de Arcea son increíbles. Para mantener lubricados los metales, la madera es increíble. Vale, pues yo creo que... Con eso me voy a comprar yo uno, tío. Yo creo que... ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Mírame aquí, vente un poquito para acá, José. Que mi hermano ya está allí. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hoy hemos tenido un programa, yo creo que llevamos ya, no sé el tiempo que llevamos, pero llevamos 2 horas y pico. Esperamos que os haya gustado este programa. Hemos hablado un poquito de Vergara, hemos respondido a vuestras preguntas y hemos hecho un mantenimiento. Hemos hablado de los cañones de carbono, del tema de culatas sintéticas, que el tema de armónicos que dicen no. Yo estoy harto, y Sergio lo puede decir, tirar con tema de culatas de fibra y cañones no afecta al tema de armónicos, las culatas de fibra. Hay gente que las rellena un poquito por la vibración, por el sonido. Es verdad que la fibra de carbono suena más que la madera con el roce de ramas, pero por lo demás son todo ventajas. Y bueno, hemos dado unos cuantos tips, hemos hablado de qué es un cañón de carbono, lo hemos enseñado, mantenimiento. Bueno, es un programa un poquito de todo. Pues, como os he dicho, el disparo perfecto lo vamos a grabar y lo vamos a subir para la zona de unirse. Unirse, sabéis que es debajo justo de suscribir, hay un botón unir 0,99 en el que, oye, vamos a subir contenido exclusivo y vamos a premiar a la gente que le gusta el formato, nos ayuda y al final, oye, pues... Y ahora una cosa con respecto a lo que te preguntaron el otro día, que no subíamos vídeos muchos de caza. Ahora nos vamos a cazar. Exacto. Correcto. Justo ahora nos vamos a Y cazar. no lo vamos a subir por un motivo que ya la gente sabrá. En su momento ya lo diremos. El por qué, lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando ahora desde hace estamos- ya tiempo. Un proyecto nuevo que se conocerá. Este año hay mucho contenido de caza con diferentes tipos de armas, mucho contenido, cazando, no solo haciendo pruebas. Así que... Sí, tenemos varios viajes previstos, Exacto. varias cositas que vamos a ir Viajes compartiendo. internacionales también, y el disparo perfecto. Ahora básicamente vamos a coger varios animales naturalizados y vamos a explicar cuáles son las zonas perfectas de impacto según el ángulo y la posición en la que se encuentre. Y eso lo subiremos al canal de Unirse, lo verá toda la gente que, oye, que le gusta el programa, que colabora, y por 0,99 al mes pues habrá contenido exclusivo. Pues nada, esperamos que os haya gustado, dejadle en vuestros comentarios qué os ha parecido el programa, esperamos que os guste y que funcione tan bien como el resto de programas. Ahora, como ha dicho mi hermano y como ha dicho José, nos vamos a cazar. Y como siempre, agradecer a Arcea, que confía en este formato, confía en nosotros, en estos 3 locos que nos hemos embarcado en este proyecto. Y nada, sabéis que es un distribuidor nacional que tiene productos de calidad-precio muy recomendables, confía en nosotros. Y esto ha sido Tu Armero Responde, el programa número 9, y ahora nos vamos a cazar. Un saludo y gracias por estar aquí. Adiós a todos.